in brightest day, in blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light! Y comenzamos con el episodio 29 del Solo Podcast y estamos Joe Jordan y vamos a comenzar este episodio como siempre mandando saludos a toda la Solo Banda que nos escucha, ya sea en nuestras plataformas de YouTube, tanto en YouTube como en YouTube Music, también en iVoox, en Spotify, en iTunes, también en Amazon Music, en Castbox, en Goodpods, también en Deezer y en todas las plataformas donde está disponible este podcast, así como la descarga directa. De igual manera que no se nos olvide mandar saludos a toda la banda en el grupo de Comentemos Cómics Cabrones, donde usualmente estamos ahí participando. También a todos los solocuates, empezando obviamente por el solocuate mayor Edsel. También saludos a David, también saludos a Dave Odinson, a Enrique Hurtado, también a Javier Ramos, a Joaco Enro, que creo que ya tenía rato que no le mandaba saludos a él, también a Leonardo Navarro, también que no se nos olvide a el buen Spidey 2099, que por cierto ya revivió, tenía tiempo que no nos mandaba algún mensaje, pero igual de una vez voy a aprovechar para leerles un comentario que nos hizo que dice más o menos así: Joe, ¿qué onda? Aquí reportándome Spidey 2099, andaba perdido pero me estuve actualizando con todos los programas, he escuchado más de 10 horas de puro contenido de Joe solo seguido, del episodio 24 al episodio 28 casi seguiditos, además de ver varias reseñas de pelis y cómics. Está muy bien la nueva sección de Comentemos Terror Forever, sí me gustó bastante y se me hace muy bien hablar del género de terror no solo en Halloween sino todo el año. Entre paréntesis, en enero se estrena Nosferatu, guiño guiño, sí, pues también lo vamos a estar revisando. Y sí, pues ese fue el objetivo de Comentemos Terror Cabrones Forever, el de estar checando películas de terror todo el año, no solamente en nuestro acostumbrado pues espacio que tenemos en el mes de octubre, que lo vamos a seguir haciendo, y más para que se caguen más todos esos cochinos podcasts de terror ahí de 3 episodes que se enojan porque hablamos de películas de terror. Pero bueno, luego también dice: también me gusta mucho la sección de Comentemos Manga, que ya sea algo fijo en cada programa. Ah, sí, eso también está bien. Les digo, pues también fue la idea seguir manteniendo las reseñas de cosas japonesas, que de hecho también en este episodio se van a llevar una sorpresa. Pero bueno, también de una vez aprovechando para mandarle saludos a mi buen amigo Calaca y a Jafet, que por cierto ya estrenaron el podcast de El Calaca Podcast, o más bien se llama Calaca y sus amigos, entonces chéquenlo. También de una vez sepan que es una producción de Joe Solo Productions, entonces tiene sello de calidad de ese podcast, está bien cuidado el tema de la edición y pues ahí tiene reseñas chidas el Calaca y Jafet, entonces chequenlo cuando puedan. También Calaca y sus amigos, espero y pronto manden más episodios, porque ahí sí hablan de cómics y de películas, no como en otros cochinos podcasts que no voy a mencionar, donde se la viven ahí 40 minutos hablando de porochos chilangos y de vendedores del rock show, que pues no va al caso, ¿verdad? Entonces ahí saludos a Calaca y a Jafet. Y pasando también de una vez a Cochino Español, fíjense que hubo unas filtraciones, hubo pocas, yo creo que también por la época hubo pocas filtraciones, todavía no se ha revelado mucho de lo que probablemente traiga Panini más adelante, pero sí me gustaría platicarles de pues unas cosillas ahí que se están filtrando, sobre todo porque son de DC, creo que es la parte de DC la que se más o menos ahí se filtró, entonces ahí les va. Miren, por ejemplo, por ahí se está mencionando un tomo, el tomo 2 de Lucifer, que de hecho pues ya saben que ya salió desde hace unos meses el tomo 1 de esta etapa de May Carey, pero aquí el tomo 2 pues más o menos estaría para marzo del 2025. El único detalle que yo le veo es que pues es el número de páginas, trae como 5 o 6 números y pues no manches, como que no costea porque pues fue una serie muy larga, entonces de perdido deberían de ser tomos que traigan 12, 10 números para como que valga ahí la pena. Luego también de igual manera el tomo 2 de Tom Strong, que de hecho yo acabo de comprar el primer tomo apenas de esta serie. Yo creo que para el próximo episodio les traigo la reseña de ese tomo, que ese sí trae 12 números el primer tomo, entonces espero que mínimo el segundo traiga la misma cantidad. Y no sé cómo le harían con el tercero, si es que existe, porque la serie de Tom Strong son solamente 28 números, entonces a lo mejor le van a meter por ahí algunos especiales o
muy probablemente traiga menos números el segundo y tercer tomo, pero pues habrá que esperar. Luego también anunciaron Batman One Dark Knight de Jock. Este cómic sí me acuerdo que lo sacó en su momento Jock, este dibujante que estuvo con Scott Snyder en aquel cómic de El Black Mirror y que luego estuvo haciendo ahí más cosas con este mismo escritor, como por ejemplo la serie del Batman, el Batman que ríe. Entonces pues ahí yo no soy tan fanático de Jock, sí me gustó su estilo en Black Mirror, pero pues como para una miniserie completa pues no me llama tanto la atención, igual ahí se va a estar publicando. Luego también la serie de Legends of the Dark Knight van a continuar con un tomo que se llama Shaman, entonces también pues ahí va a estarse publicando esta serie que de una vez les adelanto, es de las que tuvo más votos en las Calacas de Oro 2024. Igual vamos a estar platicando de eso en próximos episodios, pero se nota que a la gente le gusta mucho esta serie de Legends of the Dark Knight. Y el último que estoy viendo aquí, por lo menos en esta pues pequeña filtración, es el tomo 2 de El Pingüino, que era obvio porque pues ya habían sacado la primera parte de esta miniserie, los primeros 6 números, y pues hay que terminar esta historia de Tom King. Yo creo que para la próxima semana igual o les grabo un video o aquí en el podcast les platico de cómo termina esta miniserie, y sobre todo pues aprovechando el éxito que tuvo tal cual también la miniserie de HBO de este mismo personaje. Ahí están las filtraciones de Panini, les digo, fue poco, pero pues yo creo que para el próximo episodio debe de haber un poquito más de información. ¿Y qué más les puedo platicar en esta ocasión de cómics que he leído? Pues fíjense que estuve checando pocas cosas, me actualicé con Absolute Batman, que tenía pendiente leer el número 2 y ya salió el número 3 de esta serie de igual de Scott Snyder con Nick Dragotta, que a mí me gustó, fíjense, me gustó mucho el número 1. Sí siento que ya en este número 2 y número 3 de cierta manera ya está un poco más lento el ritmo. Aquí vamos a estar viendo la batalla que tiene este Absolute Batman contra este grupo de personajes que se llama The Party Animals, que su líder es Black Mask, una versión de Black Mask que tiene más que tener una máscara así de calavera negra, es más como de un simio, así está curioso, y pues todo está basado en animales, y vemos la interacción que tiene este Bruce Wayne, que recuerden que es un niño genio, con todos sus personajes de apoyo, que están todos los villanos, todos los que eran villanos de Batman aquí son amigos de la infancia de Bruce, el Pingüino, Riddler, Killer Croc, Selina, que también como que está el misterio de qué pasó con Selina, porque no aparece en el presente, pero sí en el pasado. También se sigue aclarando el misterio de... Bueno, no el misterio, pero para nosotros es un misterio de cómo fue la muerte de Thomas Wayne, que fue en un atentado. También hay una medio relación ahí medio macabra de Bruce con Joe Chill. La forma en que nos presentan aquí a Jim Gordon, que ya no es comisionado de policía, sino que ahora es como una especie de político que quiere ser alcalde, y todo lo que nos están mostrando también con Martha Wayne, que pues es como que el talón de Aquiles de Bruce, independientemente de que Bruce es el Bruce de Scott Snyder, es este Batman que como saben que es muchas veces un genio invencible. Aquí pues tiene el talón de Aquiles de su madre que está viva, entonces todo esto juega mucho con esta historia de Absolute Batman. El estilo de Nick Dragotta pienso que pues está bien aquí en la historia, pero a diferencia de lo que nos había mostrado en el primer número, sí siento que ya bajó, no de nivel, pero creo que se prestó más el número 1 para las escenas de acción y desplegar más pues su estilo de dibujo. Aquí ya en el 2 y 3, que es un poquito más calmado, sí hay acción, pero siento que se van más por el tema de contarnos una historia con Scott Snyder más que nada que con escenas de batalla con Nick Dragotta. Pues está bien este primer arco que se llama El Zoológico de Zoo. Entonces pues yo creo que hasta que esté el número 5, o sea faltan 2 números, ya les podré decir yo pues si vale la pena o no tal cual este Absolute Batman. De que pegó el número 1, sí pegó, y pues como les he mencionado en otros episodios, hay otros títulos como el de Wonder Woman que me sigue pareciendo muy bueno, que de hecho ese creo que sale esta semana que se está estrenando el episodio, entonces pues espero para el próximo tenerles ya más noticias.
Otro que leí, fíjense, fue una recomendación de David. Saludos, David. Fue el título de los nuevos dioses, que aquí lo escribe Ram. Yo sinceramente pues no le traía muchas ganas a los New Gods, porque luego entra cualquier escritor y hace pues cosas ahí medio raras. Y pues yo estoy muy, podría decirse, casado con la versión clásica de Jack Kirby y con versiones que de repente nos muestran, como por ejemplo la de Tom King, la de Mr. Miracle. Esas son más o menos las que me gustan, pero sí siento que aquí esta versión de New Gods de Ram creo que tiene algo que contar. La historia nos muestra que pues es posterior a todo lo de All In. Ya no está Darkseid, como que hay cierto caos en los New Gods. Está pasando ciertas cosas con Metron. Pues ya saben que Metron es este personaje de la silla de Moebius que luego tiene pues ahí como que quiere mucho conocimiento y todo esto. Entonces él tiene una profecía, se la hace llegar a Highfather y él recluta a Orión, que de hecho el primero que se ofrece es Light Ray, otro de los New Gods, pero le dice no, quiero a mi mejor New Gods. Entonces ahí está creando como que cierta discordia entre Light Ray y Orión, que usualmente son amigos, y pues resulta que manda a Orión a una misión a la Tierra, pero él como que duda, va a buscar a Mr. Miracle, que este es el Mr. Miracle que conocemos, que está casado con Big Barda y que tiene un hijo. Pero aquí lo curioso es que lo primero que me llamó la atención es que tienen una niña que se llama Olivia. Ya no tienen a los niños que conocimos en el Mr. Miracle de Tom King, que fue Jacob y Ross, sino de que ya, pues como que sí siento que DC ya quiso dejar el Mr. Miracle de Tom King como que fuera de la continuidad, o como fue planeado desde un principio, porque es parte del encanto de esa obra. Y aquí nos presentan que no, que tuvieron una niña que se llama Olivia. Entonces pues ahí está el Mr. Miracle con sus cosas de padre de familia. Le habla a Orión, se reúnen y luego le dice, ¿sabes qué? Highfather me encargó una misión donde tengo que buscar a un niño New God, que yo en un principio pensé que se referían al hijo de Mr. Miracle, pero no, es otro aparte. Dice, me encargó Highfather que hay una profecía que hizo Metron de que va a despertar un New God aquí en la Tierra y me mandó a asesinarlo. Entonces Orión tiene dudas. Mr. Miracle también, Scott, como acaba de ser padre y todo eso, pues también le dice, oye, pero ¿cómo vas a matar a un niño? ¿Qué te pasa? Y Orión dice, no, es que yo nunca he desobedecido las órdenes de Highfather, pero sí ya noté que no puedo hacer esto, entonces necesito que tú me ayudes, Scott Free, para liberarme, ya que tú eres el mejor escapista del mundo. Entonces sí está muy buena la premisa que tiene este primer número de New Gods. No sé cuántos números vaya a durar, no sé si es una maxiserie, no recuerdo ahorita, pero pues sí me convenció de comprar el número 1, ya lo ordené, lo estuve checando digital, entonces pues ahí entonces pues ahí lo voy a estar revisando durante los próximos meses, espero. Y Ram, que para mí siempre ha sido Ram un escritor regular, no les puedo decir que haya hecho un trabajo excepcional. Estuvo en Swamp Thing, estuvo en Carnage, ahorita en New Gods. No les podría yo asegurar que haya un cómic que diga, no, este es el mero bueno cómic de Ram. Entonces pues ojalá y haga un buen trabajo aquí con los New Gods, que pues, como les digo, con todo esto que ha pasado con Darkseid y con All-In, pues creo que ahorita están más en boga que en cualquier otra ocasión. Y pues, ¿qué más les puedo platicar? Bueno, de una vez, si quieren, saco uno de los temas importantes de este episodio, que es que el pasado jueves, que fue... ¿En qué cayó el jueves pasado? Fue 19. Se estrenó el tráiler de Superman, el esperado tráiler de Superman de James Gunn, de la nueva película. Se habló mucho de lo que representaba. Mucha gente, incluyéndome, les puedo decir que tengo ciertas dudas con el tema del traje. El traje no me termina de encajar. De hecho, por ahí estuvimos platicando en el grupo de Comentemos Cómics Cabrones referente a de que este actor que hace de Superman, la neta sí está bien mamado. Ya por ahí pusieron unas fotos de cuando está en el gimnasio, sí está bien tronado, pero el detalle es que el traje lo hace ver flaco o chaparro, no sé, algo como que no está bien diseñado el traje. Yo creo que ahí sí les falló tantito el hecho de que a lo mejor le pudieron haber puesto elementos tipo, no sé si ustedes se acuerdan, como el de Henry Cavill, que incluso le detallaban ahí los músculos en el traje o algo así, con sombreados y todo, para dar un aspecto un poco más pues voluminoso, que se viera que sí estaba bien mamey. Pero aquí no, aquí se fueron por un traje
pues me recuerda mucho al de Nuevo 52 para bien y para mal. Pero quitando eso, yo creo que fue un detalle menor. Ya en el caso de la trama, pues estuve platicando ahí con varios en el grupo, les digo, de que muy probablemente la trama de esta nueva película de Superman nos muestre elementos de estas historias. Sí se nota mucho la influencia de All Star Superman. Me recordó a Superman for Tomorrow, esta de Jim Lee con Brian Azzarello, donde luego Superman como que se mete en asuntos de que no tienen nada que ver con Estados Unidos y la gente se le voltea, o que la gente pierde la esperanza, o se da cuenta que sabes que el método de Superman no es efectivo. Eso también me recuerda mucho a esta historia de What Funny About True Justice and the American Way, la de donde apareció el equipo de Manchester Black, el de Elite. Entonces no descarto que también por ahí vaya la historia, y más si va a aparecer de Authority, ya que recuerden que The Elite fue una especie de representación de lo que en aquella época estaban haciendo otros equipos como The Authority. Entonces, pues yo pienso que vamos a ver este choque de ideologías. Además de que me gusta mucho este personaje de Lex Luthor interpretado por Nicholas Hoult, que por ahí decía el buen Enrique Hurtado que se parecía a que tenía cara de bebé más bien. Pero a mí este actor Nicholas Hoult siempre se me ha hecho medio gandalla. Yo sé que mucha gente está casada con esta imagen que él hizo en las películas de X-Men, donde le hacía de Hank McCoy, así un Hank McCoy medio tontito, pero no. Yo les recomiendo que chequen la serie de Skins, una serie que salía en MTV, es una serie británica, por lo menos las primeras 2 temporadas, no sé si esté en Paramount Plus o no sé en qué plataforma esté Skins, chequenla. La neta, en las primeras 2 temporadas sale este actor que su personaje era bien gandalla, era un chavo gandalla, le hacía unas cosas bien gachas a otro cuate. Y también se van a topar por ahí a varios actores que luego salieron en Game of Thrones cuando estaban chavillos. Entonces ahí se van a dar cuenta que Nicholas Hoult le puede hacer de culero, y para mí que yo creo que ese es el aspecto principal que debe tener un buen Lex Luthor, una sonrisa cínica que la tenía este cuate en aquella serie de Skins. Entonces, pues yo todavía tengo muchas esperanzas en Superman. Yo por ahí estuve leyendo cosas de que no, que va a fracasar y todo eso. Pero no, yo pienso que puede ser un buen producto, y pues el inicio de este nuevo universo de DC de James Gunn, que por lo menos Creature Commandos, que les platiqué de la serie en el episodio anterior, pues ahí va. Ahí se va manteniendo todo esto de el universo de James Gunn. Y pues como ven, si de una vez pasamos a las cosas japonesas, hablando en Comentemos Manga. Y pasando a su gustada sección de Comentemos Manga, vamos a revisar en esta ocasión una serie que no es japonesa, pero sí tiene que ver con un personaje de Japón. Una serie que empezó allá en el 2023, a finales del año pasado, pero que pues yo apenas tuve oportunidad de ver este año, y aparte pues terminó en el 2024, así que pues no estoy tampoco tan mal por apenas haberla visto. Estoy hablando de la serie de Monarch Legacy of the Monsters, una serie que obviamente por el nombre ustedes saben que se trata de Godzilla. Estoy hablando del universo de Godzilla, este universo de Legendary que hemos visto pues desde la película de Godzilla de 2014, que también estuvo con la película de Kong, también con pues posteriormente con Godzilla contra Kong, y luego ahorita con la de este año, la de Godzilla Kong Nuevo Imperio. Esta serie lo que nos va a platicar podría decirse que es para rellenar los huecos, ahora sí que sin albur, que tiene toda esta mitología, y va a partir del personaje que tuvo John Goodman, sí, el que hizo de Pedro Picapiedra y que ha salido en varias películas. Este personaje que se aventó en la película de Kong, que se apellidaba Randa, era William Randa, el cual de hecho John Goodman regresó para una escena bien chiquita en el primer capítulo, que es cuando se va a morir, que de hecho pues, de una vez les digo, el personaje ese de John Goodman se muere en la película de Kong, pero ahí se crearon una escena donde antes de morir aventó unos archivos. Entonces principalmente vamos a estar viendo la historia de su familia, que tiene que ver con otra científica que era Keiko, que ella fue de las primeras científicas que se puso a estudiar tal cual la radiación después de la Segunda Guerra Mundial, todo este tema de la radiación que causó la bomba atómica y todo eso.
Entonces ella junto con un personaje que se llama Lee Shaw, que este personaje es el que se mencionaba mucho que interpretaba Kurt Russell en su versión en el presente, pero en el pasado lo interpreta Wyatt Russell, el hijo de Kurt Russell, que ustedes deben de acordarse de él porque él fue John Walker en esta serie de Falcon y Winter Soldier, el que fue el US Agent, que también va a regresar para la película de Thunderbolts. Entonces vamos a estar viendo dos historias que corren paralelo. La historia en el presente está pasando después de la película de Godzilla de 2014, entonces está pasando en el 2015 con una chica que se llama Kate, que es asiática, y también pues tiene que ver con su padre, pero aquí el detalle es que no nos pasan el apellido de esta familia hasta como el segundo o tercer episodio, que tiene que ver con este personaje Randa que les platiqué, con el de John Goodman. Y por otro lado, en el pasado vamos a estar viendo cómo se fundó Monarca, o creo que Monarca ya existía, solamente que puede decirse que los que llevaron a la organización a otro nivel, a que se volviera así tan grande y que tuviera tratos con el gobierno, que estuviera auspiciado por el gobierno más bien, pues fue esta científico japonesa Keiko, también fue William Randa y el personaje de los Russell, que es Lee Shaw. La serie en sí son 10 capítulos, estuvo por Apple TV. De hecho, yo no la vi en su momento, les voy a platicar por qué. Porque pues, no tenía la aplicación y donde encontraba la serie pesaban así de que 4 gigas cada episodio. Entonces tenía muy buena calidad de imagen y todo, pero no estaba cañón para poderla ver. La serie en sí tal cual, me gustó mucho la trama del pasado, donde muestran lo que le pasó a estos científicos, cómo interactuaron, incluso llegan a volver a poner escenas de la película de Godzilla, también de estos archivos que tiene el doctor Serizawa, de cómo lo estudiaron en los 50s, de que le aventaron una bomba nuclear en los 50s, eso pasa en la serie, que crean un detector para atrapar a estos monstruos, o más bien como una especie de radar que salió en la de Godzilla 2, la de King of the Monsters, que de hecho eso es otra cosa que tiene mucho esta serie, si no la han visto. Otra de las características que va a tener es que la historia en el presente, la del 2015, nos está, como les digo, nos está poniendo ahí partes que van a rellenar lo que ocurrió entre películas. Entonces vamos a ver referencias a King of the Monsters, pues ya con el hecho de que aparezcan los Randa, tiene que ver con el tema de la película de Kong. Luego más adelante también tiene referencias a la de Godzilla contra Kong. También ahí aparece una de las compañías que salió en esta película, la compañía malvada, para que me entiendan, también ahí sale en esta serie. Entonces están como que mostrando ahí ciertos detalles. Y también tiene que ver con el tema de la tierra hueca, todo este tema de que vimos en la película de Godzilla contra Kong, de este otro mundo que estaba por dentro de la tierra, y todo esto que todavía sigue en esta nueva película que vimos este año de Godzilla y Kong. Ahí también tiene que ver ahí. Eso fue creo que lo que ya no me gustó tanto, cuando ya meten cosas como que está medio complicado para viajar a la tierra hueca, pero meten unos temas de viajes en el tiempo y de que no está, el tiempo no sucede igual. ¿Por qué? Porque eso no había ocurrido en las películas. Entonces aquí como que le están metiendo elementos nuevos que luego sí afectan la trama en el presente. Y de hecho la serie termina justamente mostrando a Kong. Godzilla sí sale varias veces en la serie, como que esta primera temporada se enfocó mucho en Godzilla, en otros monstruos también que ninguno creo que había salido en las películas, que ya el mundo después de eso también me gustó mucho, cómo muestran que el mundo ya se está adecuando después de toda esta tragedia de San Francisco que vimos en la primera película, cómo este mundo ya se está adecuando al hecho de que existan monstruos como Godzilla, que estén ahí los titanes en varias partes del mundo. Les digo, principalmente me gustó mucho la trama de Monarca en los 50s y 60s, donde están mostrando cómo se funda, cómo intervienen en varias situaciones, cómo lo enlazan con los archivos de Serizawa, luego también cómo intervienen en varios momentos históricos, pero mostrando la versión de Monarca, que supuestamente este hecho de los titanes y de la exploración a la tierra hueca iba a reemplazar la carrera espacial y todo eso. Eso se me hace muy chido. Digo, la interacción entre los personajes. Luego por ahí meten unos triángulos amorosos que también como que pues están de más, pero es lo que tienen que hacer para aderezar la trama. Estuvo bien, a mí sí me gustó mucho esta de
de Monarca Legacy of the Monsters. No sé si vaya a continuar, la verdad no he sabido noticias, les digo, me tardé mucho en verla. Eso sí, no es necesario verla para entender la de Godzilla Kong, New Empire, ni tampoco para ver Godzilla Minus One, que fue de las revelaciones que tuvimos el año pasado. Entonces no, está independiente. Yo creo que esta serie está así un poquito más enfocada a los que son los fanáticos de Godzilla tal cual y de los kaijus. Sí, les digo, ya pues yo iba con la mente muy abierta, sí me gustó. De hecho me chuté toda la serie de seguida en 2 días. Sí me cuadró mucho la serie, pero sí creo que al final sí se decae porque les digo, meten estas tramas que podría decirse que más que expandir lo que ya se vio en las películas, como que lo tratan de cambiar. Entonces creo que ese sí fue el único detallito. Todo lo demás está muy chido, los personajes se me hicieron bien. Creo que son mejores los personajes del pasado que los personajes del presente. Que también sale esta chica, la que hizo de Iris West, el interés amoroso de Barry Allen, que salió en la película de Flash y en Justice League de Zack Snyder. Es la que salva a Flash de que la atropelle un camión, y que salió un poquito en la de The Flash. Entonces ella también ahí sale, de los personajes principales. No me afecta mucho el hecho de su personaje. Está bien, todos los personajes están bien, pero si llegan a ser algo molestos o de repente sí se sienten. Creo que la trama del presente sí está muy estirada, a diferencia de la trama del pasado, que como abarca muchos años, pues pueden hacer muchos brincos del tiempo. Luego también, pues si quieren, vamos pasando ahora a nuestra sección que ha tenido mucho éxito, que estoy hablando de Comentemos Terror Cabrones Forever. Y en esta ocasión la película que les voy a platicar en esta parte del podcast va a ser una película que salió este año. Yo la mera verdad no había tenido tiempo de verla. Vi una que es muy similar y que salió curiosamente casi al mismo tiempo, que fue Inmaculada. De hecho me la chuté, ahorita está disponible en Prime, ahí la pueden ver. Inmaculada, protagonizada por Sydney Deliciosa Sweeney, que aquí va a tener un personaje muy diferente al que hemos visto en otras películas, porque aquí va a ser de una monja, sí, el desperdicio más grande de la humanidad, Sydney Sweeney de monja. ¿Por qué les mencionaba que es una película que se relaciona con otra que salió muy similar? Pues más o menos en las mismas fechas salió la de The First Omen, la de la primera profecía, que esa sí la vi en su momento. Yo creo que igual se los platico la próxima semana. Aquí la de The First Omen nos platicaba pues el origen, en teoría iba a platicar el origen de la madre de Damian. Ya ven que en la película de la profecía dicen que Damian nació de un chacal y no sé qué, pero no, aquí resulta que nació de una mujer. Y pues es toda la conspiración para el nacimiento de Damian, que sabemos que las de la profecía pues nos cuentan qué fue lo que ocurrió después de que nació y que le dieron el bebé a los Thorne. Pero acá en Inmaculada lo que nos van a platicar es que Sydney Sweeney es una monja que se llama Cecilia, la cual es una monja americana que también termina viajando a Italia, porque también pasa lo mismo en la de la primera profecía. Entonces resulta que ella como que ya había quedado desamparada en cierto sentido, de que la iglesia donde ella era monja cerró porque ya no había recursos, porque ya no había gente que apoyara a la iglesia. La transfieren a Italia y es contactada por un padre que se llama el padre Tedeschi, que este personaje curiosamente es interpretado por Álvaro Morte, el cual yo creo que la mayoría de las personas lo conoce como el profesor. Creo que era el profesor, era el que salía en esta serie de La Casa de Papel, se llamaba, ¿no? La de Soy un hombre con suerte. Ese personaje, el que era como que el cerebro detrás del robo. Entonces este padre Tedeschi lo que hace es que la trae a Italia para que sirva en un monasterio que se dedica a cuidar monjas que ya están muy viejitas, que ya tienen enfermedades mentales. Es como una especie de casa de retiro para monjas. Entonces pues ahí les tienen que enseñar a cuidar a las otras monjas, a que les hagan caso, a que las cuiden, a que ahí si hacen sus locuras, pues hay que les sigan la corriente nada más para que estén bien y tranquilas después de pues haber servido prácticamente toda su vida a la iglesia. Pero aquí el detalle es que después de que Cecilia empieza a hacer sus juramentos, de hecho también pasa una situación donde igual que en la de The First Omen e igual que en la monja, ella todavía no era monja, era novicia. Entonces ya ahí ya se vuelve monja, empieza
pues a trabajar ahí, y luego se empieza a sentir mal porque hace sus amiguitas ahí, otras monjas que también son medio rebeldonas, y luego de repente empieza a sentir mareos, empieza a vomitar, pues la llevan con el doctor, tienen ahí un doctor que va cada cierto tiempo, entonces pues de repente le mandan llamar a Sydney Sweeney y le dicen, oye, ¿te acuerdas de tus votos de monja? Sí, pues ¿cuáles eran? Pues la pobreza, la obediencia y la castidad. Y luego, pues le dicen que qué onda, que si se ha metido con alguna persona en lo que están ahí en el convento o antes de llegar, si había tenido algún novio o algo, y él dice, no, pues yo he sido monja toda mi vida. Y resulta que pues no le hallan una explicación, de hecho hasta el doctor la vuelve a examinar y dice, no, es que está embarazada, pero no hay evidencia que haya estado con un hombre. Entonces pues ahí de repente las monjas y toda la gente se empieza a alarmar porque se dan cuenta que hubo una concepción inmaculada, de ahí el nombre de la película, y pues empiezan a cuidar ahí a Sydney Sweeney. De hecho hay una escena así que se me hizo muy perturbadora, la neta, aunque fue una escena muy simple, donde las otras monjas la visten y prácticamente le ponen un vestido de virgen, así prácticamente tiene ahí el look. Está curioso esa parte de la película. Sí, se me hizo algo perturbador, la neta. Pero luego ya continúan de que ya no va a hacer nada, tiene que cuidar el embarazo, está sobreprotegida y pues ella está bien espantada por lo que representa de que pues ya casi le está, no, de hecho literalmente le está diciendo que ella va a traer al Salvador a la tierra. Entonces pues sí empieza la paranoia, empiezan muchas cosas. Eso es una película que está llena de misterios, también tiene que ver eso, no crean que es una película religiosa, es una película de terror. Entonces empieza pues toda la situación de Sydney Sweeney, que también ella tiene pues ciertas situaciones que vivió en su pasado y que pues también la alarman. Entonces toda esta conspiración también la vamos a estar viendo en la película. La mera verdad se me hizo muy buena. El final sí se me hizo algo perturbador, la neta. Yo creo que no es para todo público. Si la van a ver ahí con su novia o con la familia, aunque les gusten las películas de terror, pues yo creo que sí se pueden espantar con el final, porque sí está algo pues fuertezón en la última escena. Pero sí, yo creo que es una película que vale muchísimo la pena, inmaculada. Les digo, solamente yo creo que lo único malo es el desperdicio de que Sydney Sweeney sea una monja. También y por si se lo preguntan, hay una escena así donde sale desnuda, pero sale tapada, obviamente, es un desnudo artístico y sí se tapa ahí, y sale ahí con su botargota del embarazo. Entonces pues ahí está también la recomendación de Inmaculada. Y pues si quieren, de una vez vamos pasando a las carillauturas para regresar con nuestro tema principal de este episodio. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará a mi vista. Que aquellos que adoren el mal teman mi poder, la luz de mi linterna verde. Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a las carillauturas, la sección del Solo Podcast donde nos gusta hablar de animación, y para esta ocasión vamos a revisar una película del 2019 que nos regresaba a lo que a mí me parece una de las mejores épocas de animación por parte de Warner Brothers dentro de sus franquicias de DC. Estoy hablando de la película Justice League contra los Cinco Fatales, una película donde veríamos nuevamente a este tan añorado equipo de la Liga de la Justicia Ilimitada. Esta película fue dirigida por Sam Liu, además de que fue escrita y además de que el screenplay fue realizado por Eric Carrasco, además de la participación de Alan Burnett, otro de los grandes productores que tuvo el universo de Bruce Timm dentro de la Liga de la Justicia. El mismo Bruce Timm también aquí participa, solamente que lo hace como productor, no participa ni en la historia ni en animación, como lo hizo también en aquella película que hablamos ya hace un tiempo, la de Batman y Harley Quinn. Creo que en ese caso Bruce Timm está un poquito más arraigado con Batman, pero eso no hace que esta película baje. Realmente para mí fue una gran película, ya que pues me remontó, como les mencionaba hace un momento, a una época donde la Liga de la Justicia Ilimitada era una de las mejores series de animación que existían. Aquí la peculiaridad de esta cinta es que vamos a conocer a personajes expandidos de lo que ya habían presentado en la Liga de la Justicia Ilimitada. Vamos a ver, como lo indica el nombre, que van a enfrentar
a los Fatal Five, a los 5 fatales, este equipo de villanos que usualmente enfrentan a la Legión de Superhéroes. La Legión de Superhéroes tal cual ya había aparecido en el universo de Bruce Timm en me parece que 2 ocasiones. Una dentro de la serie animada de Superman. Como saben, pues la Legión de Superhéroes siempre ha sido muy arraigada con el Hombre de Acero. Y recuerdo que fue un episodio donde combatían a Brainiac. Brainiac regresaba en el tiempo a la época donde Clark todavía no era Superman. Tiene ahí una aventura con la Legión de Superhéroes, pero después le terminan borrando la memoria para que no recuerde pues esta intervención y que no vaya a cambiar el flujo de la historia. Posteriormente y casi al final de la misma Liga de la Justicia Limitada, tuvimos también una interacción de este mismo equipo de personajes con Jon Stewart, con Supergirl, que de hecho ahí es donde Kara ya deja de ser parte tal cual de la Liga de la Justicia Ilimitada y se va al futuro a estar con la Legión de Superhéroes, que también es una parte importante de la mitología de este personaje. Aquí en el caso de esta película vamos a tener, como les decía, a los 5 fatales, pero también al personaje de Starboy, otro miembro de la Legión de Superhéroes que aquí van a querernos presentar, y muy al estilo de la sociedad actual, un personaje que no es bidimensional, un personaje con defectos. Aquí nos presentan a este personaje de Starboy, el cual tiene habilidades de control de masa, poder manipular objetos, densidades, todo ese tipo de habilidades, pero que nos van a presentar también que tiene pues una especie de esquizofrenia, algo que tal vez en el futuro de la Legión de Superhéroes mencionan que se puede solucionar con una medicina que se encuentra en cualquier lado, pero que en el presente de la Liga de la Justicia va a ser una medicina que todavía no existe y que al momento de que él llega a este presente sin haberse tomado sus medicamentos previamente, va a caer pues en una situación donde lo van a tildar de loco, lo van a meter al asilo Arkham, va a estar interactuando ahí con algunos de los villanos de Batman de una manera ciertamente cómica, pero que pues no lo van a tomar en serio hasta que se activa posteriormente esta amenaza de los 5 fatales. Por otro lado, también se nos van a presentar, dentro de esta índole que les mencionaba de expandir más el universo de la Liga de la Justicia, a personajes como Mr. Terrific, Michael Hall, que yo recuerdo, si no me falla la memoria, él no salió en la Liga de la Justicia Limitada. Puedo equivocarme, muy probablemente sí salió y no lo recuerdo haber visto. Y también al personaje de Miss Martian, tratando de meter pues también a un personaje adolescente que pues que de cierta manera rompa el ritmo de un equipo de superhéroes adultos. Si bien ya para esta época de 2019 Miss Martian ya era muy popular, ya había salido en la serie de Young Justice, aquí es la versión del universo de Bruce Timm, que pues de cierta manera es un tanto genérico el diseño, pues podría parecer una Bárbara Gordon con la piel verde, pero pues estamos acostumbrados a ese estilo de animación de la Liga de la Justicia. Obviamente el personaje aquí, pues como les mencionaba, va a ser el adolescente que va a estar cuestionando todo. Aquí va a tener unas interacciones muy graciosas con Batman, que va a ser su patiño durante la película. Entonces pues creo que también es un personaje que aporta de cierta manera a la película. Y el personaje más importante que vamos a ver aquí presentado es a Linterna Verde, ya que aquí no va a aparecer Carl Reiner, aquí no va a aparecer Jon Stewart, que es al que estamos acostumbrados dentro de esta alineación, sino de que el personaje protagonista de la corporación Green Lantern va a ser Jessica Cruz, un personaje que para ese 2019 ya había tenido unos 3 o 4 años de existencia. Este personaje de Jessica Cruz fue creado por Jeff Jones y por Ethan Van Sciver dentro de su run de Green Lantern. Me parece que fue en el último número, cuando ellos ya se despiden de toda esta etapa que tuvieron por más de 10 años con el personaje de Hal Jordan. Lo mencionan ahí, luego posteriormente Jeff Jones ya lo presenta físicamente dentro de su etapa de la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia de Nuevo 52, donde nos indican que Jessica Cruz es un personaje que es una chica que fue fue testigo, vamos a llamarlo mejor de esa manera, fue testigo de unas personas que estaban enterrando un cuerpo. Estas personas reaccionaron mal. Ella iba en el bosque con unos amigos a acampar, se toparon con esta situación, estas personas mataron a sus amigos, ella logró escapar y esto le causa pues un traumatismo muy grande, tiene una fobia a salir al mundo exterior.
dentro del run de la Liga de la Justicia de Geoff Johns, aquí se nos presentaba que Jessica Cruz es abordada por el anillo de Power Ring, que es el Green Lantern, el linterna verde de la Sociedad de la Justicia, el cual había muerto en este evento de Forever Evil. Este anillo se llama el anillo de Volthoom. Entonces al momento de morir Power Ring, este anillo trata de encontrar un nuevo huésped y termina encontrando a Jessica Cruz, solamente que aquí el dominante es el anillo, no la persona es la que controla el artefacto. Y pues vamos a ver cómo Jessica tiene que pues en tratar de controlar estos nuevos poderes que tienen todo contra ella, y se vuelve una miembro de la Liga de la Justicia. Ya más adelante, en la última etapa de Geoff Johns con la Liga de la Justicia, ella termina convirtiéndose ya oficialmente en un Linterna Verde. Incluso llegó a tener un título regular con este otro personaje, Simon Bass, que también fue un Green Lantern. Pero por otro lado, aquí la vamos a tener ya pues con una historia muy parecida a la que conocemos en los cómics, donde también es una sobreviviente de una situación similar, tiene fobia al exterior, pero por alguna razón fue seleccionada para ser un Green Lantern, como saben, pues por tener la habilidad de superar el miedo, a pesar de que ella no se lo crea. Él es de cierta manera restregado por la Mujer Maravilla y otros miembros de la Liga de la Justicia, que tiene que superar este miedo para cumplir con su deber como el Green Lantern de la Tierra, ya que John Stewart no se encuentra. Y aquí va a ser donde ella también va a participar en toda esta situación con Starboy, con los 5 fatales que llegan desde el futuro para tratar de pues cumplir una misión. El cast de voces de esta película: vamos a tener pues a las voces, creo que eso es algo que también me agradó mucho, las voces recurrentes. Está el fallecido ya Kevin Conroy como Batman, Susan Eisenberg como la Mujer Maravilla y George Nainberg como Superman. Además de que se incorpora Elias Gable como Thomas Callor Starboy, uno de los personajes principales. Y esta actriz fue una de las grandes sorpresas para mí en su momento, Diane Guerrero como Jessica Cruz. Diane Guerrero es una actriz que saltó a la fama, se los puedo comentar, por esta serie de Orange is the New Black. Ella interpretaba un personaje, me parece que ella era Maritza, un personaje latino que aparecía ahí en la serie, era una de las reclusas de la cárcel, pero posteriormente, y yo creo que muchos la conocemos debido a este papel, fue casteada para ser Crazy Jane en la serie de Doom Patrol, este personaje que ustedes recuerdan que cambia de personalidad, que tiene muchas personalidades múltiples, que tiene muchas habilidades, que se la vive peleando ahí con Robotman. Ella es Diane Guerrero y aquí ya tenía contrato con Warner, contrato con DC, entonces pues también se aventó el personaje de Jessica Cruz, que obviamente las dos tienen pues sangre latina, podía interpretar este personaje y pues a mi parecer lo hace bien. Creo que es un gran personaje Jessica Cruz en aquí dentro de la Liga de la Justicia contra los 5 fatales. Como les mencionaba de la historia, creo que ya les mencioné gran parte de ella, pero pues la trama nos va a mencionar que estos 5 fatales, o 4 de ellos, o más bien 3 de ellos, viajan en el tiempo al presente de la Liga de la Justicia, roban una esfera del tiempo de la Legión de Superhéroes. Solamente Starboy logra infiltrarse con ellos. Como les mencioné, ya no les puede dar seguimiento ya que empieza a perder efecto el medicamento que él toma para su esquizofrenia. Por otro lado, estos Fatal Five quedan atrapados en su cápsula del tiempo. La Liga de la Justicia la encuentra, empiezan a hacer experimentos para pues descubrir de qué se trata y accidentalmente liberan a estos villanos que pues lograron su objetivo de llegar al presente de la Liga de la Justicia. ¿Por qué? Porque van a tratar de encontrar a un personaje que lo llaman el Faro, que termina siendo Jessica Cruz, ya que ella es una parte determinante para poder encontrar a sus otros 2 miembros, los cuales ya más adelante se revela que fueron atrapados por la Legión de Superhéroes y llevados pues a un lugar que en teoría no iban a poder encontrar los restos, no iban a poder encontrar el resto de los miembros del equipo de los 5 fatales. Por otro lado, vamos a tener también la dualidad de Jessica Cruz, como también ya les había mencionado, donde ella pues está muy renuente a ser Green Lantern. Por ahí empieza a agarrar algo de valor al momento de que se entera que en el futuro sí es reconocida como una Green Lantern. De cierta manera pues no se siente digna, pero pues conforme vaya avanzando la historia y después de varias situaciones, vamos a ver cómo este personaje poco a poco empieza a creérsela para poder salir adelante y poder detener a estos villanos. Es una película que me recuerda mucho a estos capítulos de la Liga de la Justicia
y de la Liga de la Justicia Ilimitada que dividían en varias partes. Fácil pudo haber sido esta película, 3 capítulos separados que nos muestran esta historia. Incluso me atrevería a decir que pudieron haber sido parte de una nueva temporada. Eso también hubiera estado muy chido, como hace unos meses cuando salió Batman The Caped Crusader, que mencionaban que en realidad a Bruce Timm le habían pedido una temporada nueva de la serie animada de Batman y no quiso. Aquí yo creo que pues existen muchas posibilidades al existir la Liga de la Justicia Ilimitada. Hay muchos héroes que todavía pueden intervenir, que se pueden modernizar, que pueden tener nuevas aventuras y no depender siempre de los mismos personajes clásicos, y aún así mantener pues el equilibrio que hemos visto. Aquí tuvimos esta combinación de la Trinidad, Batman, Superman y la Mujer Maravilla, con elementos nuevos como Jessica Cruz, como Miss Martian, como Michael Holt, Mr. Terrific, y fue una buena combinación. Me pareció muy entretenida la película y pues ojalá y más adelante también se les ocurra sacar más proyectos de esto. Creo que tanto Batman y Harley Quinn, que no fue tanto de mi agrado, pero que presentó más personajes de lo usual, y esta de Justice League contra los 5 Fatales fue pues ahora sí que un buen viaje al pasado para reencontrarnos con estos viejos amigos que nos trajeron tanta alegría en su momento. Así que pues creo que con esto terminamos las carillouturas del día de hoy. Estén al pendiente ya que seguimos sacando más películas del universo de DC Comics. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima. El episodio de esta semana es un episodio que pues a lo mejor pensé que jamás iba a llegar, debido a que se trata de un personaje que, si bien no me desagrada, es un personaje que recuerdo muchas historias que me gustaron protagonizadas por este singular grupo de héroes. Pues a lo mejor las condiciones nunca se habían dado para realizar todo un episodio. Sobre todo creo que es una mitología que tiene que hablarse en general, sobre todo por el hecho de que traspasa generaciones. Todo este tema de Linterna Verde, Green Lantern, este personaje que comenzó en la Edad de Oro con Alan Scott y que en la Edad de Plata tuvo un resurgir ahora con Hal Jordan. Después se derivarían otros héroes como Guy Gardner, como John Stewart, Kyle Rayner y demás. Pero como les digo, creo que la primera vez que me pasó más bien por la mente hacer un episodio de Green Lantern fue cuando hablamos justamente de El Reino de los Supermanes, ya que ahí Hal Jordan tiene un giro pivotal, el cual vamos a hablar más adelante. Pero yo creo que para poder mencionar a toda la historia, pues hay que empezar justamente por el principio, por All American Comics número 16, el cual fue la presentación de Alan Scott, el primer Green Lantern de todos los tiempos. Un cómic que salió por allá de 1939 y que es bien curioso, ya que los creadores de Alan Scott son Mark Dellow y Bill Finger. Bill Finger, el mismo creador de Batman, co-creador de Batman, que me resulta curioso cómo pues ya más adelante Jeff Jones, aunque no tiene nada que ver, Jeff Jones haría pues este choque entre Green Lantern y Batman, pero obviamente estamos hablando de Hal Jordan. Pero pues como que podría decirse que incluso en el nombre de Green Lantern está no el odio, pero sí la rivalidad con Batman. Ya ven, por todos los temas que tuvo Bill Finger con Bob Kane, y que hasta hace relativamente, yo creo que unos 10 años, fue cuando ya se le reconoció tal cual a Bill Finger como co-creador del Hombre Murciélago. En el caso de la primera aparición de Alan Scott, allá en ese All American Comics número 16, se nos presentaba pues una historia muy al estilo de la época. Estamos hablando de todos estos orígenes de la Edad de Oro que no pasaban de más de 8 páginas, que nos mostraban pues tal cual una secuencia de acciones que daban pues el nacimiento a este personaje. En el caso de Green Lantern nos presentan que pues Alan Scott es un ingeniero ferroviario. Ustedes tendrán que entender pues que en aquel entonces lo que más se movía en 1939 era el ferrocarril. Era una gran industria que incluso a la fecha, pero pues como carga, ¿verdad? Y pues resulta que Alan Scott ganó un contrato para una compañía, pero hubo otro empresario, un empresario rival, que no le pareció el hecho de que Alan Scott le ganara este contrato que representaba pues un ingreso para su empresa. Este empresario se apellidaba Decker y pues él termina saboteando el tren en el camino donde Alan Scott había estado trabajando. Mueren todos
los tripulantes de este tren, excepto Alan Scott, el cual termina encontrando una linterna de operador de tren, muy famosas por la forma. De hecho, pues de ahí se deriva todo lo que conocemos de Green Lantern. Y esta curiosa linterna verde le va a contar una historia a Alan Scott, ya que le menciona que cayó del cielo como una especie de meteorito. Y pues fue un artesano chino el cual tomó este metal, lo convirtió primero en una lámpara tipo de genio de estos de Arabia. Y pues la profecía que tenía este metal, que luego lo conocimos como la Green Flame, pero eso ya fue más adelante, pues mencionó que la primera vez traería muerte, la segunda vez traería vida y la tercera vez traería poder. Entonces, como les decía, este artesano chino crea esta linterna con este metal, pero hay gente que le tiene envidia y superstición debido a de dónde encontró pues el material para crear esta lámpara. Termina siendo atacado, pero pues la lámpara emite una energía que termina asesinando pues a estos atacantes. Ahí se cumple pues esta profecía de la muerte. Luego, posteriormente, ya pocos años antes de lo que le ocurrió a Alan Scott, hay otra persona en un asilo psiquiátrico, el cual pues acostumbraba a hacer metalurgia. Encuentra la lámpara de Green Lantern, esta lámpara de genio, que de hecho pues mencionan ahí que pasaron cientos de años hasta que la encontraron, y pues la termina utilizando este mismo metal, la termina convirtiendo ahora en una lámpara de ferrocarrilero. Y esta lámpara lo que hace es que lo cura de pues estas enfermedades mentales que tenía. Por eso ahí se termina cumpliendo la segunda profecía, la de la vida. Y por último, al dar esta lámpara con Alan Scott, termina dándole poder, ya que le menciona la lámpara que tome un poco de su metal y cree un anillo, el famoso anillo de Green Lantern tan icónico que tiene Alan Scott. Y pues le da habilidades como volar, habilidades como atravesar muros, también el poder de lanzar rayos, todas estas habilidades que conocemos que manejan usualmente los Green Lantern. Pero también le da la debilidad, en el caso de Alan Scott, como saben, tiene la debilidad a la madera, ya que él llega utilizando pues el brillo que le da la lámpara, se hace pasar como una especie de espectro, el espectro de Alan Scott, que viene a cobrar venganza contra este empresario Decker. Y cuando confronta pues a los ayudantes, a los sicarios de Decker, termina siendo abatido por uno que traía pues una especie de cachiporra de madera. Y se da cuenta Alan Scott que es vulnerable a esto, pero aún así termina pues llevándolo ante la justicia. Y ahí terminaría este primer origen. Ya en la última viñeta nos mostrarían el traje que utilizaría ya en el futuro Alan Scott, que es el que todos conocemos. Es curioso cómo Alan Scott pues se mantiene, para mí lo personal, como uno de los pilares de DC Comics. Recuerdo mucho cómo lo manejan. Siempre tiene que estar en una alineación de la sociedad, de la justicia. Además de que, si ustedes han leído algunos de los cómics que se han publicado mínimo en los 20 años para atrás, pues recordarán muchas anécdotas que mencionan a Alan Scott. Me acuerdo mucho de... Hay un cómic de Ed Brubaker, no recuerdo exactamente cuál, creo que era un Detective Comics. Lo incluyen en el tomo de el Batman, no, el hombre que ríe, que es una historia, es una reinterpretación del origen del Joker que hizo Ed Brubaker con Doc Mankiewicz. Y ahí le incluyen unos números de Detective Comics que también hizo de Brubaker, y ahí mete una historia donde Batman hace equipo con Alan Scott. Y ahí mismo menciona Batman que pues tiene cierta admiración a este héroe. Me parece que al villano que combaten es a Sportmaster. Y ya casi al finalizar la historia podemos ver que Bruce tenía un recuerdo de su padre, que era, me parece que una fotografía que el pequeño Thomas Wayne se tomó con Alan Scott, y decía de que para mi amigo Green Lantern honorario Tommy Wayne. Entonces siempre tuvo pues una admiración a Alan Scott por lo que representó para su padre. También otra que era muy fanática de Alan Scott fue Martha Kent. Me acuerdo mucho de ese, es en Identity Crisis, el de Brad Meltzer. Ahí al principio hay una interacción entre Superman, o sea, más bien Clark Kent, con sus padres. Entonces como que le están preguntando así de cosas que hizo en los últimos días, y menciona: hijo, ¿y no hiciste equipo con Alan Scott? Perdón, con Green Lantern, con el Green Lantern de la Sociedad de la Justicia. Y dice: sí, mamá, sí, ese señor siempre es muy amable. Y dice Martha Kent: él
de veras que era bien guapo, o sea, le fangirleó Martha Kent a Alan Scott. Yo no me imagino alguna vez que, no sé, que a Clark se le hubiera ocurrido invitar al señor ahí a su casa, pues se hubiera puesto ahí bien emocionada Martha Kent, a pesar de que estamos hablando que esta historia salió cuando todavía estaba vivo Jonathan Kent en esa parte de la continuidad, ahí estaba Jonathan, entonces pues como quiera, ¿no? Se dejó llevar por sus ídolos. Y también en Hush, me acuerdo mucho de Hush ahorita que está tan en boga porque va a salir Hush 2. Ustedes se deben de acordar también cuando Bruce recuerda un viaje que hizo con su padre a Metrópolis, que invitaron a Tommy Elliot, y les tocó a los dos chavitos ver en la calle un enfrentamiento también de Alan Scott, así que como que fue el primer superhéroe que vio Bruce Wayne en acción a Green Lantern. Entonces es un personaje que a mí siempre me ha provocado respeto, y también podría decirse que pues parte de un morbo que pasó hace unos años. Recuerdo que fue por allá del 2012, yo creo que fue por ahí del 2012, porque fue en Nuevo 52 cuando de por sí ya no existía la Sociedad de la Justicia, se había quitado del canon. Fue cuando lanzaron este título de Earth 2. Sí, porque Earth 2 salió cuando salieron los números 0 de Nuevo 52 y los números 0 salieron cuando se cumplieron un año de Nuevo 52. Debe de haber sido como finales del 2012 que se anunció. Fue una de estas noticias que salieron por internet se revela que Green Lantern, que Linterna Verde, es gay. Me acuerdo que creo que no lo comenté ahorita que hablamos del tráiler de Superman. Yo recuerdo que también, aparte de esa noticia de Green Lantern, también unos años antes me enteré de una noticia de Superman Superman rechaza su ciudadanía americana. Era una historia y fue así muy comentada en internet. Lo comenté también en el grupo, que una de las primeras noticias virales de las cuales yo me enteré. Y también esta de Green Lantern, que qué onda, porque también había salido la película de Ryan Reynolds, entonces había mucha gente que estaba conociendo a Hal Jordan, pero no, aquí mencionaban ya, obviamente era una nota amarillista para los clickbaits, y pues resultó que se trataba de una versión Ultimate de Alan Scott, que era la versión de la Sociedad de la Justicia, un reboot, que de hecho también estaba Earth One, que fue el primer intento de DC de un universo Ultimate, con todos estos cómics Earth One, las novelas gráficas, y luego Earth 2 también era un reboot tipo Ultimate, pero de la Sociedad de la Justicia. Entonces lo que nos mostraban aquí era que pues el mismo origen, de hecho es el mismo origen de Alan Scott, que iba viajando en un tren, que lo sabotean, si no me falla la memoria. No, creo que ahí fue una fuerza la que destruye el tren, pero aquí con la peculiaridad de que en el viaje original Alan Scott iba acompañado de una persona que se llamaba Larry, y termina muriendo. Acá era su prometido, ya estaban comprometidos los dos, y pues se muere, y el anillo que le da poder a Alan Scott pues era como que el anillo de compromiso que le había dado ahí este personaje. No recuerdo si también en Earth 2 se llamaba Larry, pero pues al final, como saben, esta versión no prosperó tanto. Yo creo que ya ni sacaron cómics de Earth 2, ya no le dieron seguimiento a este universo cuando regresó la Sociedad de la Justicia en Doomsday Clock, pero pues como que no se quisieron quedar con la inclusión de fuera, vamos a llamarlo así, porque pues resulta que años después se les ocurre para me parece que es el 80 aniversario de Green Lantern, que sacan el espectacular de 100 páginas, que también lo publicó Smash en su momento. Sí, es del 80 aniversario de Green Lantern, que traía pues historias de Alan Scott, que era el que cumplía 80 años, más Green Lantern Hal Jordan, más Guy Garner y así. Y pues se le ocurre, o más bien le encargan a James Tynion que arme una historia junto con Gary Frank, donde resulta que Alan Scott también, el Alan Scott que todos conocemos, también es gay. De hecho, esa historia me gusta mucho porque es como una continuación directa del origen de Green Lantern de 1939, porque resulta que Alan va a visitar a la mamá de Larry, y pues ahí no tiene que decir que es gay, pero pues ahí por las escenas explícitas que se notan ahí, donde andan sin camisa y muy cercanos, y pues es obvio, ¿verdad? Creo que son cosas que están obvias. También por ahí unos diálogos que dice la señora de que Larry se sentía, pues él quería ser libre, y Alan también le dice que quiere ser libre, y ahí como que de cierta manera Alan Scott encuentra la paz para poder ser Green Lantern. De hecho ahí se revela al final que es Green Lantern, y pues ahí pasó ahora que este señor Alan Scott de la continuidad original de DC Comics también era pues de la comunidad
Luego, pues hubo otras revelaciones, como me parece que fue en Infinite Frontier, que le dice a sus hijos, a Jade y a Obsidian, les dice lo mismo. Luego también, que yo me acuerde, este cómic que salió hace poco, aquí Panini publicó el DC de Golden Age, que publicó los títulos de la Sociedad de la Justicia. Esos sí me acuerdo que los publicaron aquí, pero no han publicado por lo menos hasta el momento, y dudo que los vayan a publicar porque pues ya terminaron lo de Jeff Jones, ya como que Jeff Jones ya quedó medio apestado con este reboot no tan exitoso por su parte, porque pues yo creo que hubiera pegado de la Sociedad de la Justicia. Ya siguieron adelante y sacaron unas miniseries de Green Lantern, de Flash y de el Sandman, pero el de Wesley Dodds, y la miniserie de Green Lantern era justamente Alan Scott Green Lantern, y pues era una nueva versión de su origen, donde metían a este otro personaje que se llamaba el Red Lantern, que de hecho este personaje también fue pareja de Alan Scott. Fíjense que ahorita no me acuerdo cuál era el nombre que utilizaba el Red Lantern, no recuerdo si era otra vez este personaje Larry, creo que no, ya me acordé, este otro muere, esta otra pareja sí muere, era otra pareja que tuvo Alan Scott antes, y pues vemos que él se convierte en el Red Lantern, pero de la Edad de Oro, no tiene nada que ver con los espaciales. Y por otro lado, Alan Scott igual hay otra versión de su origen, muy parecida. De hecho, cuando descubren de cierta manera que es gay, me recuerda mucho al origen de Jupiter's Legacy. No sé si ustedes leyeron este cómic de Jupiter's Circle, donde había un personaje de este universo de Mark Millar que era gay y lo trató de estafar McCarthy, que si no trabajaba para el gobierno y le revelaba los nombres de los otros superhéroes, iban a revelar que era gay. Y entonces como que también le pasa lo mismo a Alan Scott, le dicen, tú tienes que trabajar con la Sociedad de la Justicia y queremos verte, no queremos que andes ahí todo suelto, tienes que acatar las reglas o te va a ir mal, porque pues todo el mundo se va a enterar que también haces cosas que para la época no eran bien vistas. Entonces vemos pues toda esta evolución de Alan Scott, de primero no querer trabajar en equipo, luego de confiar en sus compañeros, también una revisión de su origen, de cómo tiene los poderes. Luego también, fíjense, aquí vuelven a meter también lo de la persona esta que hace la lámpara, que ahí era un compañero del manicomio. A Alan lo mandan al manicomio cuando descubren que como que sospechan, porque él trabajaba para era ingeniero, pero trabajaba para el ejército en un proyecto. Cuando como que agarran la onda de que como que se me hace que es gay, lo mandan al loquero para que le hagan terapia de electroshock, y tenía un compañero que a él pues como que le enseña a Alan a ser libre, a que no se repriman, que pues que no está mal lo que él hace, pero a él sí le hacen una lobotomía, y pues él es el que le hace la lámpara. Entonces como que viene siendo el mismo personaje pero en una versión diferente. Entonces pues esa es una serie que les recomiendo también, de Alan Scott, por si no conocen al personaje y quieren aprender algo más de él. Y también están los títulos de la Sociedad de la Justicia. Yo creo que siempre sirve Alan Scott como un mentor y hace una buena pareja siempre con Jay Garrick. Creo que son los dos pilares de este equipo. Luego, después de Alan Scott, vendría en la Edad de Plata, ahora sí, el debut del Green Lantern más famoso de todos, por lo menos de los que leemos cómics actuales, que es obviamente Hal Jordan. Hal Jordan, que apareció en el Showcase número 22. Él fue creación también de John Broome con Gil Kane. Apareció en 1959. Y de igual manera como ocurrió con Flash, que ya había existido Jay Garrick y quisieron sacar una versión pues más moderna, aquí Hal Jordan, Green Lantern, querían que se basara más en la ciencia ficción, en la exploración espacial, que estaba muy de boga en aquel entonces. Entonces aquí lo hacen un piloto de pruebas. Aquí Hal Jordan, está bien curioso su origen, creo que solo lo había leído una que otra vez, donde tal cual pues es el origen que todos conocemos. Abin Sur, que es el Green Lantern del sector 2814, cae en su nave a la Tierra, está moribundo, le pide a su anillo que busque un reemplazo, termina encontrando a Hal Jordan. Hal estaba en una especie de simulador, el anillo utiliza su energía para llevárselo, y pues resulta que encuentra ahí a Abin Sur, le explica más o menos cómo funcionan, que tiene que proteger la Tierra, y pues se vuelve Green Lantern ahí tal cual. Aquí lo curioso es que en esta primera aparición también sale
Carol Ferris, también es su primera aparición, un personaje que está desde el principio. Aquí aparece la primera vez como la hija del dueño de los aviones, de ahí donde trabaja Hal Jordan, pero pues resulta que pues ahí se va a tener que ver involucrado también Jordan, ya que por ejemplo ocurre que hay una persona que está saboteando los aviones más nuevos. Vemos como Hal, utilizando el poder de la voluntad, termina encontrando pues que son unos saboteadores que utilizaban como una especie de radiofrecuencia para sabotear a estos aviones. Al final le termina aventando una lámpara, así como así como a Alan Scott lo noquearon con una cachiporra, a Hal Jordan lo noquean porque le meten una lámpara amarilla. Entonces Abin Sur ya le había explicado que el anillo, debido a una impureza, guiño guiño, que tenía la lámpara, pues ahí tenía esta debilidad a lo que viene siendo el color amarillo. Entonces al final Hal atrapa a estos saboteadores, pero aparece lo que viene siendo el papá de Carol Ferris, que dicen, ¿saben qué? Me voy a tomar unos años sabáticos. Ahora la nueva dueña de Ferris Aircraft es Carol Ferris, mi hija. Y me acuerdo que Hal Jordan le coqueteaba bien machín y le dice, ¿qué onda chiquita? ¿Vamos a bailar o qué? Y la Carol ya se marea de volada, se sube a un tabique y se marea porque le dice, no voy a salir con empleados. Entonces ahí como que se pone medio fresa. Y también más adelante, en ese mismo primer número, en el Showcase, también descubre Hal Jordan que Carol se enamora de Green Lantern, está enamorada de este personaje que ve en los periódicos. Ahí tiene que detener un misil que van a lanzar a la ciudad, pero pues termina de cierta manera plantando Green Lantern a esta Carol, y termina, ya no le gusta ni como Green Lantern ni como Hal Jordan. Está bien chistoso este número, estas interacciones, pero les digo, esta relación está desde el número 1. Y me resulta muy chistoso porque yo creo que una de las mejores historias de Hal Jordan que les podría platicar es DC The New Frontier, un cómic que hizo Darwin Cook, que yo creo que igual algún día habrá un episodio de The New Frontier, que pues vemos pues este pase de antorcha de la Edad de Oro, que incluso tuvo su película animada, pero ahí no pasó este pase de antorcha. Les digo, de la Edad de Oro a la Edad de Plata, vemos cómo surge Flash, cómo están Batman, Superman y la Mujer Maravilla en sus versiones más oscuras de la Edad de Oro, a pasar a unas versiones un poquito más amigables a la Edad de Plata. Cómo surgen todos estos héroes espaciales, y uno de los más importantes es Hal Jordan. De hecho me da mucha risa cómo también pasa eso en la película, que va a una entrevista que le consigue Ace Morgan, me parece que era Ace Morgan, el de los Challengers of the Unknown, con Ferris Aircraft, que de hecho Hal también trae sus pedos ahí en The New Frontier, porque como está metido históricamente, a Hal Jordan le toca ir a la guerra de Corea y tuvo que matar a una persona, entonces como que queda muy traumado. Y ahí conoce a Carol, que Carol le hace la entrevista, pero se van a cenar, y luego como que el Hal, pues ya saben que es medio galanzón, entonces le dice, ¿qué onda otra vez? ¿Qué onda, chiquita? ¿Quieres ir a bailar? Y le dice Carol, no señor Jordan, yo no salgo con mis empleados. Y le dice Hal, pero es que yo no soy tu empleado, yo soy tu empleado hasta mañana, hoy todavía no. Entonces como que tenía su encanto Hal Jordan, y al final vemos cómo durante toda la historia surge Green Lantern para también enfrentar esta amenaza que veíamos. Es una historia muy chida, me gusta cómo maneja a todos los personajes de DC, pero sobre todo ese tratamiento especial que también le da a Hal Jordan. Ahorita vamos a continuar con Hal Jordan, pero sí me gustaría primero hablar de otros Green Lanterns, como por ejemplo, por allá de 1968, 9 años después del surgimiento de Hal Jordan, aparecería ahora Guy Gardner, el cual en la historia que nos presentan en Green Lantern número 59, pues se presenta que él es de cierta manera el sustituto que tendría Hal Jordan si un día dejara de ser Green Lantern, pero nos lo presentan de cierta manera ya que está Hal Jordan en Oa, en el planeta de los Guardianes, y pues está viendo ahí la tecnología que ellos tienen, así tienen como que tecnología muy sci-fi, así muy locochona, y uno de los guardianes le dice que tiene una máquina que ve posibilidades o que ve el pasado. Entonces ven cuando murió Abin Sur, de hecho Hal Jordan se espanta porque dice, órale, es tal cual como ocurrió. De hecho ahí como que hace también, como son los mismos creadores, también es Gil Kane, como que hacen una especie de
retcon a lo del nombre, porque a Hal Jordan es el que se le ocurre, no, pues yo voy a ser Green Lantern, pero como ya habían salido los de la corporación Green Lantern, ahí dice, no, es que Avin Sur siempre me dijo que todos se llamaban Green Lantern, nada más que como que no agarré bien la onda. Entonces le resulta curioso que en este retcon ahora Avin Sur dice, bueno, más bien Hal Jordan ve cuando Avin Sur le pide al anillo que busque un reemplazo, y el anillo le dice que hay dos, que está Guy Gardner y está Hal Jordan. Entonces pues ahí le dice a Avin Sur que busque al que está más cerca. Entonces como el más cercano era Hal Jordan, pues es el que se termina quedando con los poderes. Esto como que también hace que Hal Jordan quiera saber pues qué hubiera pasado si Guy Gardner fuera Green Lantern. Entonces como aquí los Guardianes tienen otra máquina que hace también lo mismo, les digo que ve posibilidades. Entonces ven que hubiera ocurrido, pues sí, Guy Gardner hubiera sido Green Lantern, hubieran pasado cosas muy similares, casi lo mismo. De hecho hasta dice Hal Jordan, que está observando todo esto, oye, pues la carrera de Guy hubiera sido similar a la mía, pero pues resulta que un día viajando por el espacio, Guy se termina encontrando un planeta donde son solamente niños los que están gobernando este planeta. Son 2 ciudades. Menciona que todos los adultos como que perecieron en una fiebre que le llaman la fiebre amarilla. Entonces Guy termina como que haciendo las paces entre todos los ciudadanos, porque pues eran como chavitos literalmente. De hecho hasta lo llegan a controlar mentalmente. Al final pues ya les agradece Guy Gardner que lo liberen, y él también los ayuda a que ya estén en paz. Se termina regresando a la Tierra, pero ahí lo que ocurre es que se da cuenta Guy que pues por haber estado en ese planeta se contagió de esta famosa fiebre amarilla, y como es amarilla pues no tiene como una especie de pues poder para poderla contrarrestar, debido a que pues ustedes saben la debilidad de los anillos de Green Lantern. Y pues Guy termina pidiéndole al anillo nuevamente que busque un reemplazo, y termina encontrando a Hal Jordan. Entonces al final, de cierta manera, independientemente de si Guy hubiera sido Green Lantern o no, Hal Jordan estaba destinado a ser el Green Lantern de la Tierra. Entonces al final simplemente Hal se termina, de hecho es una época donde menciona que deja de ser piloto de pruebas y se vuelve vendedor de seguros o algo así, y va a lo que viene siendo la ciudad donde vivía Guy Gardner. Y pues como ya tenía datos de él, lo empieza a estoquear, se va así como que a los clubes masculinos y deportivos donde va él, y ya se hacen amigos. Entonces como que ahí de cierta manera quería ser amigo de Guy Gardner. Y luego después de eso ya tendríamos el origen también de otro Green Lantern muy importante, que es John Stewart. Pero ¿saben qué? Me estoy acordando que este año yo ya les había platicado en el podcast el origen de John Stewart. Entonces pues se los voy a poner para, pues ahora sí que para ahorrarme tiempo, vamos a escuchar el origen de la primera aparición de John Stewart. Total que yo me enteré hace como un mes que esta semana iba a salir en Facsímil la primera aparición de John Stewart de Linterna Verde. Órale. Y lo compré, de volada. Dije, chido. Lo compré y me puse a leer esa primera aparición. Fíjense que me llamó mucho la atención. Lo primero que noté, que yo no sabía, o a lo mejor sí lo sabía, pero no le presté importancia o no lo relacioné más bien. John Stewart salió por primera vez en la etapa de Dennis O'Neil y Neil Adams. Él es creación de ellos. Es en la de... Estaban con Green Arrow, ¿no? Sí, es la etapa de Green Arrow, Green Lantern. Entonces okay. eso sí lo relacioné de, pues sí es cierto, esta portada es de esa época. Pero yo no lo había relacionado. Oye, a ver, bien, entonces, ¿desde su primera aparición ya es Linterna Verde o no? Ahí te va la historia, es lo que les voy a platicar. Hagan de cuenta que está Hal Jordan, que no sale Oliver Queen, fíjate, es ya el mero final. Le faltaba creo que un número para terminar ya la etapa esa de Green Arrow, Green Lantern. Y resulta que está Hal Jordan, y de repente hay un terremoto ahí donde está. Y, que hay un terremoto, y se va a salvar gente, ¿va? Y ve un autobús escolar y ve a los niños. Niños están bien, sí, pero Mr. Gardner está salvando a nuestra compañerita. Resulta que el maestro de educación física que traía a esos niños era Guy Gardner. Ya había salido antes. Y resulta que el Guy Gardner, por salvar a la niña, estaban como en un puente que se derrumbó por el tema del terremoto. Y a él le pegan la espalda, a Guy Gardner le pegan la espalda un autobús escolar, así como si lo hubiera chocado, pero estaban detenidos. Y pues el Green Lantern, el Hal Jordan, pues de volada se lo lleva al hospital, y sí sobrevivió, y dice, pero me siento muy mal. Y le dice el doctor, no, Green Lantern, lo que pasa es que aquí el señor Gardner va a estar 1 año en cama.
Así literal, le dice 1 año en cama por sus heridas. Y entonces dice el Hal Jordan, chin, pero Guy Garner es mi sustituto porque ya había salido anteriormente. Y yo como Green Lantern debo de tener un sustituto. Entonces se le aparece un guardián y le dice, que Linterna Verde de la Tierra, ya nos enteramos que te falta tu sustituto, entrena otro. Y le dice pues otra vez al anillo, no, aquí no le dice el anillo, el guardián le dice, mira, vete a tal lado y busca a este cuate que es John Stewart, ¿va? Y como están en los 70s, pues tú te imaginas a John Stewart como ahorita, va, bien soldado, va, así bien serio, ¿no? Anda de manifestante, ¿no? Sí, y resulta que lo ves con un chalequito rosa y con una ¿cómo se llama? Con un paliacate en el cuello, o sea, así bien funky. No traía peinado afro. Y sí, peinado afro, bien funky. Entonces resulta que ya llega unos policías, quieren arrestar ahí a John Stewart porque defendió a unos que estaban jugando dominó en la banqueta. Y de volada, ya llega Hal Jordan y se lo lleva. Y le dice, oye, que le explica, va. Y le dice, mira, ¿tienes algo mejor que hacer? Y le dice, pues mira, soy un arquitecto desempleado, negro y desempleado. Sobres. Y lo empieza a entrenar, le enseña a volar y todo eso. Le hace un anillo, le hace un traje. Y lo primero que le dice John Stewart es yo no necesito máscara. Yo que la gente me vea, ¿va? Y no, pues ya se va y resulta que ven que en el aeropuerto va llegando un avión y hay un camión que está como que echándole el diésel o el combustible al avión y como que se empieza a mover y como que va a haber ahí un accidente. Entonces el Hal Jordan pues salva al que venía en el avión, que era un senador, pero John Stewart como que adrede hace que le caiga el combustible en la cara, que es combustible negro. Entonces ya se pinta todo de negro el senador y el Hal Jordan se enoja. Lo hiciste a propósito. Y le dice, no, Linterna Verde, este senador es un racista, no sé qué, y quiere ser presidente y no voy a dejar que gane de presidente, es un racista, ¿va? Y pues resulta que se van a un meeting que está teniendo el senador ¿va? El clásico meeting, y de repente llega un negro y le dispara, así de que muere, racista, y le tira unos balazos, ¿no? Y se va huyendo y el Hal Jordan, tengo que detener a este criminal. Y el John Stewart le dice, no, yo no voy a hacer nada. Y resulta que se enoja el Hal Jordan, ay, este John Stewart no me quiere ayudar, pero yo voy a detener al criminal. Y luego se le hace raro, dice, oye, qué raro que el criminal no me esté disparando, ¿va? Lo estoy persiguiendo pero no me dispara. Y al mismo tiempo resulta que afuera del meeting está un policía y viene un cuate con una ametralladora y le va a disparar al policía, y John Stewart lo atrapa. Y de volada llega el Hal Jordan, que no me hiciste caso, que eres una deshonra para los Green Lanterns, ¿por qué no me apoyaste? Y luego le dice, no, Linterna Verde, mira, pon atención, abre la pistola del que disparó, y resulta que traía puras balas de salva. Era un plan, él explica que era un plan del senador o sea, el senador lo que hizo fue fingir un atentado, que todos vieran que el que le disparó fue una persona de color, y afuera él había contratado a un cuate con una metralleta para que matara a un policía, y que todos le echaron la culpa a los negros, y que según que iba a ser así reformas contra la gente y todo eso. O sea, era un plan con maña. Y ya al final dice Hal Jordan, bueno, no, sí, ¿sabes qué? Como que sí tienes talento, te voy a continuar entrenando. Y ya nomás dice al final, y John Stewart, claro que regresará próximamente, ¿va? Y por eso ahí se queda John Stewart también de Linterna Verde. Ahí más o menos es la historia de su primera aparición. Es una historia así cortita. Muy bien. Pero sí fíjense, me llamó mucho la atención leer esa primera aparición, que era muy, muy de la época. Y curiosamente, ahí les va otra curiosidad. Sí me fijé al principio del cómic que dice, el siguiente cómic tiene palabras que pueden resultar ofensivas para ciertas para ciertas personas. Esta cómic es una reimpresión, entonces mantuvimos el lenguaje de la época y pues lo hacemos con contexto histórico, ¿ah? O sea, ellos admiten que le dejaron ahí todas las palabras porque hay una parte donde le dice, ¿se los llaman nega? No, niga no, pero le dice Hal Jordan le dice white, no, John Stewart le dice blanquito, white. Y se enoja Hal Jordan, y no me digas blanquito porque
le dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. O sea que así como a ti no te gusta que te digan negro, tú no me digas blanquito. O sea, pero fíjense que sí es más racista el cómic, porque reimprime una historia de Green Arrow y luego reimprime una historia clásica de las más viejitas de Hal Jordan. Y tiene un ahí en la aviación, en la compañía de Carol Ferris, había un mecánico que era un chinito. ¿Saben cómo se llamaba? ¿Cómo? Pie Head. No, Pie Face. Cara de pie. ¿Cara de pie? Sí. Era así como chinito o como ¿cómo se llaman los de los iglús? Era un esquimal. Un esquimal. Y le decían Pie Face. Se me hizo muy curioso que le pusieran ese lenguaje. O sea, como que era medio racista también que le dijeran así era un chinito así chaparrito. Entonces como que sí lo hicieron muy así como de la época, así medio racistón. Sí. Pero sí estuvo curioso, fíjense, me llamó mucho la atención ese cómic de Jon Stewart. Sí se lo recomiendo. Está bueno. Sí, está bueno. Y pues también, ¿qué más les podría decir de Jon Stewart? Aparte de este origen, también que pues uno de sus traumas más grandes, una de sus grandes derrotas es cuando en aquel cómic de Cosmic Odyssey, todo un planeta falleció por culpa de Jon Stewart. Que según recuerdo, esta situación ocurrió porque estaban deteniendo unas bombas, me acuerdo que eran unas bombas, y le termina tocando hacer equipo con el Martian Manhunter y no puede detener la bomba, creo que era porque era de color amarillo. Entonces termina muriendo la gente de esta ciudad. De hecho creo que fue la única bomba que no pudieron ahí desactivar. Y pues Jon Stewart se queda con un trauma muy grande por la muerte de esta civilización. Luego hubo adaptaciones, me acuerdo que incluso en Justice League, en la serie de Justice League, le hacen el juicio a Jon Stewart por la muerte de la gente de este planeta, así como una recreación. Luego también me acuerdo que había una Star Sapphire, así como Hal tenía a Carol Ferris de Star Sapphire, también Jon Stewart tenía una que era de ese planeta también, y como que estaba enamorada de él, pero también lo odiaba por haber dejado que muriera su familia. Entonces ahí estaba como que pues esta dicotomía entre el personaje. Incluso me acuerdo que Jon Stewart ahí en Cosmic Odyssey al final se quiere desvivir y luego como que al final no puede. Entonces esa es otra de las historias también muy importantes que tiene Jon Stewart. A Jon Stewart también le tocó la suerte de que se volvió muy conocido, ya que cuando salió la serie animada de la Liga de la Justicia, como les decía hace un momento, pues no quisieron usar a Hal Jordan, porque Hal Jordan creo que nunca salió en la serie, excepto en un cameo, en un episodio de Justice League Unlimited. Luego Kyle Rayner, que es el que vamos a hablar ahorita próximamente, era el Green Lantern entre comillas de este universo, salió en la serie animada de Superman. Y en la película que les platiqué hace rato de Justice League contra los Fatal Five, ahí aparece Guy Gardner también en una estatua, pero que yo recuerdo nunca lo vi tal cual en la serie. Entonces después les decía ya platicamos de Hal Jordan, de Guy Gardner y de Jon Stewart. Aquí nos vamos a detener un poco en los 90s, que fue, podría decirse, el origen que dio pie a este episodio, con lo que les había platicado de la muerte de Superman y el reino de los Supermanes, donde Mongul junto con el Cyborg Superman terminan lanzando una bomba que destruye Ciudad Costera. Entonces esto le trae un gran trauma a Hal Jordan, y pues obedeciendo todo lo que habíamos visto en aquel entonces con hacer los superhéroes más oscuros, que es lo que yo recuerdo que mostraban en aquel entonces en los cómics, como lo que pasó con la muerte de Superman misma, con Nightfall, con lo de también la Mujer Maravilla que le quita a Artemis el puesto. Tendríamos Crepúsculo Esmeralda, Emerald Twilight, donde vemos que Hal Jordan de cierta manera queda traumatizado por las pérdidas que tuvo, murió toda su familia. Bueno, creo que de hecho creo que no se murió nadie de su familia, alcanzaron a salir, pero pues él ve destruida su ciudad. Luego vemos que de cierta manera tiene un hambre de poder que le da, de hecho dice pues estos anillos pueden hacer todo y no pueden salvar a mi familia. Entonces decide viajar a Oa para atrapar el poder que tiene la linterna ahora para él, y se termina encontrando pues a otros Green Lanterns que lo quieren detener, los guardianes. Está esta portada icónica donde vemos que Hal Jordan tiene 10 anillos, o sea, ya mató a varios Green Lanterns, combate también a Thomas Ray, combate también
pues a varios de sus compañeros de la corporación, no lo pueden detener. Incluso los mismos guardianes terminan llamando a Sinestro, el cual combate a muerte con Hal Jordan. De hecho, está chido que le dice Sinestro: Jordan, no me puedes derrotar con un solo anillo, tienes que traer 10. Y Hal Jordan se quita todos los anillos y dice: nomás necesito uno, y le termina tronando el cuello. También Hal mató a Kilowog. Entonces al final se hace con el poder de la linterna, pero también al mismo tiempo los guardianes decidieron usar un último recurso, que es que Gauntlet termina creando un anillo que no tiene debilidades y se le termina otorgando a Kal Rayner, que estaba ahí en la Tierra, y así nace el Green Lantern que le tocó a la mayoría de la gente que estuvo finales de los 90s y principios de la década del 2000, que fue Kal Rayner. Que aquí lo curioso es que pues él no tenía que tener habilidades de las debilidades, por ejemplo, del amarillo, o el poder de utilizar su voluntad, sino simplemente era la creatividad, ya que, como es bien sabido, este fue uno de los intentos de DC de crear un superhéroe tipo Spider-Man, un chavito que no tenía experiencia. Y pues a Kal Rayner también le tocó vivir muchas cosas. Me acuerdo que una de las más famosas fue cuando este otro villano, Major Force, metió a su novia Alex, creo que era Alex, la mete al refrigerador, que de hecho muchas escritoras se quejaron de eso, de que cómo se les ocurrió meter, que la matara y la metiera al refrigerador, o sea que le dio un poco valor a ese personaje. Incluso creo que Kal Rayner fue novio de Donna Troy, de esta Donna Troy de los 90s, que estaba toda traumatizada por lo que vivió con su esposo y con su hijo. Entonces pues tuvo ahí su recorrido, estuvo en la Justice League de Grant Morrison. Tenía esta relación, así como estuvo la de Jay Garrick y Alan Scott, y la de Hal Jordan y Barry Allen. A él le tocó hacer equipo con Wally West, y pues es un personaje que a mí nunca me molestó, Kal Rayner. Incluso recuerdo que él se termina convirtiendo en Ion, como que para quererle dar para arriba, como que quererlo refrescar, diferenciarlo. Como que yo pienso que las comparativas con Hal Jordan y con los Green Lantern clásicos estaban pues un tanto obvias, entonces pues deciden también darle un giro al personaje, que es que ahora pues tenga poder directo de la voluntad, Ion. Pero pues aquí llegaría esta joyita de historia que pues como saben es el origen de la carrera, o del éxito más bien, en la carrera de Geoff Johns, que es Green Lantern Rebirth. Esta historia donde ustedes deben recordar también que pues nos muestran que pues estamos por ahí del 2004. Tenemos a John Stewart, que es Green Lantern, no sé cómo, realmente nunca me he puesto a investigar. Está Kal Rayner, que también es Green Lantern. Está Guy Gardner, que es guerrero, warrior, que tiene estos poderes de convertir su cuerpo en armas. Hal Jordan regresó después de que, pues, ustedes saben, él se vuelve Parallax. Tiene todo este asunto de la hora cero y luego termina sacrificándose en esta historia de Final Night y supuestamente muere en el sol y pues termina quedándose como el héroe que se redimió. Pero aquí vemos que regresa Hal Jordan y ahora es el espectro. Entonces empiezan a ocurrir ciertas cosas en todo el universo. Kal Rayner se da cuenta que hay gente que habla sobre que ahí viene Parallax, sí, así decían. Y él está investigando todo esto. Al mismo tiempo también como que hay atentados contra Guy Gardner, contra John Stewart. Alan Scott no se siente bien, siente como una especie de perturbación en la energía verde, a pesar de que él menciona que no es igual que la de los otros Green Lanterns, que al final sí vienen de como una fuente similar, hay un retcon también. Y pues todo esto le sirvió a Geoff Johns para volver a crear al Green Lantern Corps, con todo este asunto de que efectivamente Parallax era pues una amenaza independiente. Aquí pues se saca de la manga que en realidad Hal Jordan no se volvió malo, sino que fue controlado, que como que el primer signo fue que Parallax, que de hecho Parallax era la impureza que estaba en la batería de poder, era lo que creaba la debilidad contra lo amarillo. Y pues como que quiso corromper a Hal Jordan, le puso las canas que tenía en los 90s en las sienes, entonces como que eso hizo que titubeara tantito Hal Jordan y con eso ya tuvo para empezarlo a corromper. Entonces vemos como en realidad pues es así como Ion es la fuerza que representa la voluntad, Parallax es la entidad del miedo. Entonces vamos a estar viendo pues cómo a partir de aquí Geoff Johns lanza su
pues su nueva versión de Green Lantern, donde están las corporaciones, las 7 corporaciones, cada una tiene su entidad, pero aquí al principio en Rebirth ya nos están presentando cómo regresan todos a ser Green Lantern, y esta historia me gusta también. Fíjense, yo tenía rato que no la volvía a leer. Sí les he de confesar que no era una de mis favoritas, pero sí me gusta mucho la parte donde le dice Batman, porque les digo que Jeff Johns crea esta rivalidad entre Batman y Hal Jordan, y le dice, al final ya cuando todo pasa y que ya pudieron detener a Parallax, dice, Jordan, ¿quieres que creamos todos que en realidad tú nunca tuviste la culpa de nada y que Parallax te controló todo este tiempo y que pues tú eres inocente y bla bla bla? Y me da mucha risa que Hal Jordan le dice, no espero que lo creas y la verdad ni me importa. O sea, fue como un mensaje muy directo de Jeff Johns a todos los lectores de, pues miren, yo ya voy a trabajar con los Green Lanterns, los voy a regresar a como eran anteriormente, y pues si no les convence esta explicación que hice para poder hacer este remake, vamos a llamarlo así, o esta versión nueva de la corporación, pues me vale madre. Y pues como saben, fue el origen de toda esta versión exitosa que tuvieron los personajes. A mí sí he de confesar que no he leído todo el Green Lantern de Jeff Johns. Principalmente leí Rebirth, leí la Sinestro Corps War, Blackest Night, sí lo leí, pero así el mensual no lo leí. Y ya el último, ya cuando estaba lo de Nuevo 52, que fue ya la parte última, recuerdo haberlos ojeado, pero sí me gustaría leerlo todo desde el principio completo, porque hay unos omnibuses que hablan de esta parte de la historia, y pues no descarto hacerlo en un futuro. Y pues creo que ahorita ya toca hablar de, para mí, el mejor cómic de Green Lantern que he leído en toda mi vida. Y sí, así a ese nivel me atrevo a decirlo, estoy hablando de la Sinestro Corps War. Es una historia que para mí representa mucho de la mitología de Green Lantern. Pues como les decía ahorita, en Green Lantern Rebirth tuvimos todo este tema de que Sinestro regresa, él ya está planeando algo con los anillos amarillos, con el Sinestro Corps. Luego sigue la serie regular de Green Lantern, los primeros números, y pues usualmente tenemos aventuras normales de Hal Jordan, pero al mismo tiempo como backup se nos empieza a poner una cosa que le llaman ahí Tales from the Sinestro Corps, donde vemos cómo Sinestro empieza a reclutar a personajes para que se unan a su causa. De hecho, incluso hasta el mismo Batman es reclutado por uno de estos anillos, ya que ahí menciona que tiene gran habilidad para manipular el miedo. Entonces, pero todo esto llega a una conclusión épica cuando por fin se crea este grupo que ataca directamente a los Green Lanterns. Se hace una batalla donde Sinestro pues tiene ya todo bien planeado, además de que recluta generales, que para mí esta parte de Jeff Johns se me hace épica, ya que mete por ejemplo a Superboy Prime, que los Green Lanterns lo tenían aprisionado después de lo que ocurrió en Infinite Crisis. Luego está el Superman Cyborg, que pues también le causó muchos problemas a Hal Jordan, todo lo que platicamos hace rato, que además está liderando a los Manhunters, que también son personajes de, por lo menos la versión espacial de estos personajes están relacionados con Green Lantern. Luego también el Antimonitor, que esas ya son palabras mayores también que esté ahí metido. Mongul, no recuerdo si en esta parte de la historia ya estaba con los Sinestro Corps, me parece que es más adelante cuando él se une, pero también Sinestro captura a Kyle Rayner, que en ese momento estaba unido a Ion, era esta identidad que les platiqué hace rato de Ion, y le mete a Parallax para que se cree una nueva versión de este villano, así como lo fue Hal Jordan, ahora era Kyle Rayner. Entonces ahora con todos estos elementos y sus reclutas de la Sinestro Corps, pues decide atacar a los Green Lantern para eliminarlos de una vez por todas, o eso es lo que creemos, porque al mismo tiempo tenemos una subtrama, creo que ese es otro elemento importante en la historia. Tenemos una subtrama que está ocurriendo con los Guardianes del Universo, los cuales ahí mencionan que, ¿sabes qué? El Superman Cyborg hizo creo que fue algo que ocurrió en la serie regular, no estoy muy seguro, les digo, no he leído todos los números, donde Hank Henshaw descubrió que hay un multiverso. De hecho ya están ahí mencionando los Guardianes la estructura de los 52 universos, donde el universo 0, la Tierra 0, o la tierra principal de DC Comics es como que el punto pivotal que tiene todo este multiverso. Si algo le ocurre a ella, todos cambian. Entonces desde ahí empiezan a mencionar que el regreso de las 52 tierras es parte de una profecía en el libro de Oa, una profecía que ellos la mencionan como la profecía de la noche más oscura, que fue una historia que creó Alan Moore
en los 80s cuando escribió el título de Green Lantern, que fue una historia que se llamaba Tigers. Ahí la dibujó el fallecido Kevin O'Neill. Creo que también les mencioné esta historia cuando falleció este dibujante que estuvo con Alan Moore en la Liga de Caballeros Extraordinarios. Ahí el caso de Tigers nos cuenta cómo Abin Sur en una misión llega a un planeta que estaba prohibido por los guardianes, pero tiene que rescatar unas personas de una nave espacial que cayó ahí por accidente, y se da cuenta que hay unos seres ahí que tienen como que omnipotencia. Él les pide ayuda a regañadientes y ellos le dicen que pues que les tienen que hacer preguntas, o sea, para que puedan ayudar a Abin Sur le tiene que hacer preguntas, y pues primero les pide la ubicación de esta familia, luego les pregunta cómo va a morir, y ahí es donde le dicen que pues te va a fallar el anillo en el momento en que menos lo pienses, y al último les pregunta cómo caerá la corporación Green Lantern, y ahí le revelan esta profecía donde pues les digo, los guardianes ya conocen ciertos detalles que en su momento pues Alan Moore lo hizo así pues como que muy al azar, así con cosas muy random, pero que aquí Geoff Johns se encarga de irlas acomodando para que se cumplan, como que también va a caer Mogo, va a caer Sodam Yat, que es el Green Lantern más poderoso, y ahí aparece Sodam Yat en Sinestro Corp como un novato que esta Aricia lo está entrenando. Luego también vemos que el regreso de las 52 tierras, que eso no aparece en la versión original, eso lo mete aquí Geoff Johns. Entonces también mencionan que surgirán 7 corporaciones, ustedes saben, todos los elementos del prisma multicolor, y que habrá una guerra y que todo eso creará la noche más oscura, que de hecho ni siquiera los guardianes saben de qué se trata esta noche más oscura, pues, pero nosotros ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Pero regresando a la Sinestro Corps War, les digo, después de todo este ataque vemos cómo los guardianes ahora, ellos van a tratar de prevenir esta profecía, van a hacer cambios, van a permitir que los Green Lanterns puedan ejercer fuerza letal para poder combatir a Sinestro. Vemos cómo, les digo, el plan de Sinestro no era solamente atacar a Oa y destruir a la corporación Green Lantern, sino era destruir el multiverso. Entonces ahí ya se arma la batalla en la Tierra. Hal Jordan combate a Sinestro, luego llega Sodam Yat, que también se une a Ion, se vuelve el nuevo Ion, y a él le toca pelear contra el Superboy Prime, que les digo que es la amenaza más grande. Y al final de toda esta historia, que les digo que para mí es una de las mejores historias que han existido, la mejor más bien, pues vemos cómo después de todo esto, pues los personajes logran triunfar. Podría decirse que es una de las victorias más importantes de Hal Jordan, pero no lograron nada. ¿Por qué? Porque a pesar de todo esto, todos los elementos se cumplieron para que después llegara pues la famosa noche más oscura. Pero yo pienso que Sinestro Corps War va a pasar como el punto más importante de la etapa de Geoff Johns. Es una historia que está llena de giros, los personajes son tridimensionales. Vemos también por ahí a los Lost Lanterns, que son los personajes que combatió Hal Jordan cuando se volvió loco en Crepúsculo Esmeralda, y que los dejó ahí en el espacio, que en un principio no confían en él, luego más o menos a regañadientes tienen que ayudarlo, y luego al final ya tienen confianza cuando se dan cuenta que pues que todo este tema de Parallax no era inventado, sino de que verdaderamente era una entidad aparte. Luego todo lo que hace Sinestro, a mí me gustó mucho, les digo, esta parte de en el título regular donde vimos las historias de los demás miembros de la Sinestro Corp, donde mostraban sus orígenes, que eran contrapartes, muchos eran contrapartes de los personajes que conocíamos, cada quien tiene como que su equivalente. Luego también a los otros miembros de los Green Lantern, que se ven así como pues están de cierta manera frustrados porque no pueden combatir bien a los Sinestro Corp, y cuando les autorizan la fuerza letal hay unos que sí aceptan, otros que dicen que no son asesinos, pero pues van a derrotar a estos personajes. Es una historia que yo siempre he dicho que para mí Sinestro Corps War es la verdadera terminación de lo que ocurrió en Infinite Crisis, porque incluso tiene consecuencias directas como lo del multiverso, como lo de Superboy Prime, donde pues vemos que Geoff Johns ya estaba tomando lo que viene siendo el liderazgo de DC Comics con Green Lantern y con la continuidad normal. Entonces es una historia que para mí sí o sí se debe de leer, y es una de las lecturas obligadas del personaje de Green Lantern, la Sinestro Corps War. Y pues después de todo esto ya vendría, que como les había dicho ahorita, estaba la profecía de la noche más oscura que rescató Geoff Johns de lo que hizo Alan Moore con Green Lantern, y saca pues
lo que viene siendo Blackest Night, este evento que en su momento pues fue muy famoso, donde regresaban todos estos personajes muertos ahora como Black Lanterns, que pues es la corporación que representa la muerte y pues que tienen que combatir los héroes de la Tierra. Al final vemos cómo se crea el White Lantern, que así como el Black era la muerte, el White Lantern, el linterna blanco, era la vida, y pues ahí logran detener a Necron, esta entidad de la muerte. Ya posteriormente creo que el White Lantern sí como que me lo nerfean mucho por cuando fue Kyle Rayner, pero yo creo que para mí Blackest Night cierra perfectamente lo que viene siendo esta primera trilogía que tuvo Jeff Johns con Green Lantern. Luego, como les había dicho, luego viene la guerra de los Green Lantern, luego viene también ya lo del nuevo 52, que se hace 2 eventos, que era, creo que Rise of the First Army, y luego también la ira del primer linterna, y ahí ya cierra Jeff Johns lo que viene siendo su etapa. Me acuerdo que también posteriormente está la etapa de Robert Venditti. Yo creo que vale la pena hablar también de Robert Venditti, que sí les he de confesar, la primera parte que él hace no me gusta tanto, que fue terminando Johns, entra Robert Venditti, que de hecho, fíjense que ahí pone a los Green Lantern a que combatan a los New Gods, que eran estos New Gods de aquella época que se me hacían bien, eran bien gachos. Me acuerdo que sí eran bien, se creían mucho y todo esto. Creo que fue cuando ya empezaron a meter en Nuevo 52 de que los New Gods existían solamente una versión de todos en el multiverso. Entonces como que se sentían seres superiores, ahí tienen unos crossovers. Me acuerdo que también combaten una amenaza que venía de este muro, no recuerdo cómo se llama, ahorita no me acuerdo muy bien, de este muro que era el límite del universo, que era parte de la mitología de los New Gods, y este ser que según, ya me acuerdo, que según que las corporaciones se estaban acabando las voluntades, el miedo y el amor y todo eso, va utilizando los anillos. Entonces como que ahí pelean contra este ser. Y luego Hal Jordan se vuelve renegado, y luego también hay otra miniserie donde los otros miembros de los Green Lantern terminan en una especie como de mundo de gladiadores, o no recuerdo muy bien, la neta nunca lo leí, pero cuando se pone bueno, en serio, lo de Venditti fue cuando ocurre Rebirth y aparece el título de Hal Jordan y los Green Lantern Corps, que duró 50 números. La neta se me hacía buenísimo. Fue uno de los mejores cómics y más divertidos que leí de los Green Lantern, que empezaba con Hal Jordan regresando nuevamente a ser pues Green Lantern después de todo esto que ocurrió de que fue renegado, que usaba un guante que era una especie de prototipo de los anillos que lo utilizaron los Guardianes. Luego, por otro lado, todos los Green Lantern, todos diezmados, regresaron de este mundo que les digo que donde estuvieron era como una galaxia perdida o algo así. Y pues al mismo tiempo Sinestro ya otra vez tiene lo que viene siendo la entidad del miedo. Es más, no recuerdo si en aquella época Sinestro, si no me falla la memoria, estaba unido con Parallax, o creo que al final ya no supe. Y se hace esta batalla contra los Green Lantern. Dura como que el primer arco. Luego resulta que ya derrotan a Sinestro. Ya regresan todos los Green Lantern, los 4 Green Lantern principales. Y también andaban Jessica Cruz, también por ahí andaba. Yo creo que ahorita les platico más de Jessica Cruz. Y pues resulta ahí que se decide que se va a hacer una tregua y va a haber una sola corporación, que van a ser los Green Lantern y los Sinestro Corp. Van a estar ahí compartiendo, que de hecho la base era Mogo. Y pues ahí como está la hija de Sinestro y Kyle Rayner, que son pues pareja, y como que tienen sus quereres. Luego hay varias amenazas que están combatiendo, como por ejemplo la gente naranja, Larfis, que controla a Brainiac, que es el Brainiac chido de los 80s, que se parece a Terminator. Luego también hay otro personaje que viene del futuro, que resulta que ese sí se me hace medio gacho, porque resulta que el Hal Jordan enterró, creo que el guante que era el prototipo del anillo, pero luego como que toma voluntad propia, lo termina encontrando otro personaje que viene del futuro, que supuestamente es el heredero de Sinestro, combate contra ellos, lo terminan desviviendo, y resulta que este personaje que venía del futuro era el hijo de Kyle Rayner y de la hija de Sinestro, que es Soranik Natu. Ya me acordé de Soranik Natu. Y pues luego como que no le quieren decir porque le hacen el análisis de ADN y que no, mentira. Sí él les había dicho
que era hijo de ellos y que quería la voluntad de su abuelo Sinestro, pero como que no le quieren decir a su madre de que, ¿qué crees? Matamos a nuestro hijo y termina... al final lo descubre porque creo que le hacen un examen de ADN al cadáver de este personaje y se encabrona, ya manda ahí que no, ¿saben qué? A la fregada, nos separamos nuevamente los Sinestro Corps y los Green Lantern, y de hecho le hace como, le quema a Kyle Rayner el símbolo, creo que el de Green Lantern o algo así, que como con que ya descubriste tu verdadera, pues con quienes estás afiliados, y le quema el símbolo a Kyle Rayner bien gacho, y ya se enoja un chingo la chava. Eso se me hizo bien chido. Luego más adelante les toca, me acuerdo que otra vez tienen otro crossover con los New Gods, pero más calmado. Luego le toca a Hal Jordan combatir a Parallax, que se le metió a Superman. También eso estuvo chido, porque me acuerdo que en aquel entonces estaba muy de moda el Injustice. Entonces había pasado el Injustice año 2, donde Superman era Sinestro Corp. Sí, Injustice año 2, sí, que es cuando salen los Yellow Lanterns en la historia. Y pues hacen este otro arco donde ahora en la continuidad normal Parallax ahí se le mete a Superman. Y ya al final el gran villano que tiene esta historia es el general Zod. Entonces sí se pone muy buena esta historia de Hal Jordan y los Green Lantern Corps. Les digo, nada más fueron 50 números, salieron en 2 años y medio. Pues de hecho 2 años, sí, porque salían quincenales. Entonces es una historia que también vale mucho la pena. Ya sinceramente después de aquí ya le perdí el hilo a leer Green Lantern, porque luego entró Morrison, leí los primeros números, pero luego ya no le seguí. Creo que le regalé al Calaca mis tomos de Green Lantern de Morrison y ya le perdí el hilo. Hasta la fecha no he leído. Creo que ya regresó Hal Jordan y también hay otros Green Lanterns y ya no le continué. Sinceramente creo que ya no me llamó tanto la atención pues este grupo de personajes. Obviamente no me desagradan y estoy abierto a leer más historias de ellos, pero yo creo que por el momento hasta ahí he leído. ¿Qué más les puedo platicar de los Green Lanterns? Pues si quieren vamos terminando este episodio hablando de las otras historias que se aventó Alan Moore con el personaje de Green Lantern. Hace rato les había platicado de esta historia de Tigers, esta que traía la profecía de la noche más oscura, pero Alan Moore se aventó también otras 2 historias, como fue primero la de In Blackest Night, en la noche más oscura, que tuvo como protagonista a Katma Tui, esta Green Lantern que ya les había mencionado hace rato, que fue pareja de John Stewart. Aquí en esta historia, que de hecho la dibuja Bill Willingham, el que fue luego posteriormente creador de esta historia de Fables allá en Vértigo, y que tuvo muchas broncas, me acuerdo, porque creo que fue el año pasado cuando decidió llevarse a Fables, que de hecho ya lo había terminado y luego lo regresó en DC y luego como que tuvo broncas. Entonces al final, según él, ya se llevó el cómic tal cual de DC Comics, ya lo va a manejar de manera independiente. Y en aquella historia de In Blackest Night lo que nos platican es que Katma Tui les está dando un reporte a los guardianes del universo debido a que pues la mandaron a una parte de su sector donde no existía la luz, o creo que se perdió y fue a dar, no, mentira, no estaba en su sector, la mandaron a reclutar a un Green Lantern de un sector que en ese momento no estaba identificado, y resulta que pues en ese sector no existía la luz. Entonces se topa un personaje que es Rod Love Fan, el cual pues no entiende para nada lo que habla Katma Tui de Green Lantern, de la batería de poder, del anillo, de todo esto relacionado, y es un juego mental muy interesante que se avienta Alan Moore en su momento para platicarnos de cómo pueden interpretar pues todo lo que significa este personaje si no hay pues una interpretación correcta. De hecho me acuerdo que incluso Katma Tui tiene problemas para que el anillo de poder le traduzca el idioma de Rod Love Fan, ya que en su idioma no tiene conceptos como luz, linterna, todo eso, porque pues no hay nada de visión. Entonces al final pues tiene que cambiarle el juramento, el uniforme y todo para que él pueda pues cumplir con su deber como el linterna verde de ese sector. Entonces es una historia bien curiosa. De hecho llega a aparecer muchas veces, me acuerdo que incluso hasta en la película de Ryan Reynolds, que no voy a mencionar en este episodio. Y la otra historia que pues no podía faltar es la de Mogo no socializa, esta historia que nos muestra el origen de este planeta que es un Green Lantern Mogo tan importante. Pero aquí lo que nos presenta Alan Moore, que esta historia la dibujó Dave Gibbons, me estoy acordando.
nos muestra cómo Aricia tiene que estar entrenando, tiene que estar estudiando sobre otros Green Lanterns y Toma-Re le platica sobre Mogo, que no, es que Mogo no socializa, entonces como que ahí ella no entiende el concepto, le empieza a platicar la historia de este personaje que también se adaptó para la película de Green Lantern Emerald Knights, y aquí lo que nos muestran es que Mogo, pues en ese momento no sabemos que es un planeta, simplemente que hay un pirata espacial, un guerrero que le dicen que el guerrero más poderoso del universo es Mogo. Él no lo quiere creer, que quiere desafiarlo y lo busca en el planeta donde supuestamente vive Mogo. Dura más de un año, no lo encuentra, para al final darse cuenta que en realidad el Green Lantern era el planeta tal cual. Y esta historia termina con Toma-Re diciéndole a Aricia que esa es la historia de Mogo y que no se acerca a Oa porque puede haber consecuencias por el hecho de que se junten sus órbitas gravitacionales, además de que le dice, no, y eso no es nada, luego te voy a platicar de los Green Lantern que son verdaderamente grandes. Así que pues ahí pueden ver a Alan Moore con toda esta inventiva en sus historias. Alan Moore que todavía escribía en DC Comics allá en los 80s. Y pues yo creo que con eso ya terminaríamos el episodio de esta ocasión. Espero les haya gustado el hablar tanto de la mitología de Green Lantern, así que pues no queda más que volverles a desear a todos feliz Navidad y pues la próxima semana tendremos nuestro episodio acostumbrado de fin de año, así que no se lo pierdan. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe Jordan y nos vemos en la próxima.